Invitamos a las personas a tomar sus asientos. Vamos a iniciar el ciclo de pláticas o conferencias Vida en el Universo. Muy buenos días a todos ustedes, ¿cómo están? Esperamos que estén bien. A los que están conectados a CUDI les damos un cordial saludo, y a los centros que se vayan conectando también les damos un saludo. El Centro de Desarrollo Aeroespacial y la Sociedad de Astrobiología Mexicana, SOMA, les agradecen su presencia. El día de hoy tenemos un tema verdaderamente espectacular. Espectacular por varias razones. La pregunta que nos hemos hecho muchas veces a lo largo de miles de años, la humanidad, los mundos habitables. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Cómo es? Si la hay. El día de hoy tenemos una personalidad en el área de astrobiología y es una de las mejores investigadoras. Voy a ser breve y nos va a presentar hoy sobre mundos habitables. Sin más preámbulos, le doy la palabra al ingeniero Sergio Viñals Padilla, es el director del Centro de Desarrollo Aeroespacial. Vamos a darle un fuerte aplauso al ingeniero, por favor. Gracias. Bueno, a este tipo de eventos uno viene para escuchar a quienes sí saben del tema que nos ocupa, así que yo no voy a tomarme más allá de un par de minutos. Solamente el dar la bienvenida a todos ustedes en este ámbito presencial y por supuesto, como ya lo dijo Octavio, a todos aquellos que nos acompañan a través de la red a un evento de esta naturaleza. Quiero señalar que este evento es posible esencialmente por la colaboración de la Sociedad Mexicana de Astrobiología con nuestro Centro de Desarrollo Aeroespacial y por supuesto haciendo uso de las instalaciones y la capacidad tecnológica de la coordinación del propio Politécnico en materia de servicios informáticos, a quienes agradecemos todo su apoyo. Este ciclo de conferencias se inscribe dentro de nuestras actividades académicas y a la par en el ámbito de la divulgación de la ciencia. Nuestra tarea específica como centro está más cargada al ámbito de la tecnología, está más posicionada en la ingeniería y en la colección de cosas que debemos de aprender para ser capaces de diseñar, construir y orbitar vehículos espaciales. Pero es importante también asomarnos a la ciencia en la cual se basa todo esto a lo cual nos queremos acercar. Y esto tiene que ver con el espacio y más allá de todo esto tiene que ver con el futuro desde el punto de vista práctico. La vida en el espacio es un tema, bueno, pues que abre la discusión a la parte seria, a la especulación, a la ciencia ficción, pero que tiene un enorme atractivo. Y por tanto, el tema específico que en esta ocasión nos va a hacer favor de tocar la doctora Antígona Segura, bajo el término o denominación de planetas habitables, se inscribe en este ámbito de eventos y de cosas por revisar. Pero lo importante es de que la aproximación que podamos hacer a este tipo de conocimientos sea con la fundamentación científica requerida para que no caigamos en falsas interpretaciones o en especulaciones personales o de grupos. Es un tema apasionante y repito, lo importante es que este sea presentado y que podamos aprender de quien sí sabe lo que está diciendo en relación con esto. Tal vez el entender una conceptualización del término vida, que es vida desde el punto de vista científico y en conexión con el futuro del espacio, es una cosa importante que estamos ciertos que en el transcurso de la plática dará lugar a preguntas que al término de la misma se les dará cauce para tener una discusión al respecto. No voy a hacer mayor presentación de la doctora Segura porque se ha preparado un video en el cual se da cuenta de su actividad y de su intervención
en el desarrollo de la ciencia en México en esta materia. Así que les pediría que corrieran el video y posteriormente le daremos el uso de la palabra a nuestra muy distinguida conferenciante, a quien por anticipado agradecemos la colaboración con este centro. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo ocurre la interacción entre el planeta y los organismos vivos? Y más aún, ¿existe la vida en otros lugares del universo? ¿Cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá? Estas son algunas de las interrogantes que intenta responder la astrobiología. La astrobiología es la ciencia que estudia el origen, evolución y distribución de la vida en el universo. Integra conocimientos de biología, física, química, astronomía y geología, que nos permiten entender cómo surgió la vida en la Tierra, cómo evolucionó, cómo ocurre la interacción entre el planeta y los organismos vivos, cuáles fueron los procesos que dieron lugar a la formación de nuestro planeta, los lugares en el espacio donde puede originarse la vida y las técnicas con las que podríamos detectar la presencia de vida en otros planetas. Una de las más connotadas especialistas en el campo de la astrobiología en México es la doctora Antígona Segura Peralta. Para la doctora Segura Peralta, la astrobiología orientó su trabajo de investigación hacia la pregunta: ¿qué hace posible el origen y evolución de la vida en la Tierra? Se enfocó en estudiar qué compuestos generan la vida y pueden ser detectados a través de satélites en la atmósfera de planetas potencialmente habitables. La doctora Antígona Segura cursó la licenciatura en Física Teórica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Durante sus estudios conoció al astrónomo Miguel Ángel Herrera, con quien se inició una investigación científica en un proyecto dirigido por el mundialmente reconocido astrónomo mexicano Arcadio Poveda. Realizó estudios de maestría en astronomía en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cursó su doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM con la asesoría del reconocido investigador Rafael Navarro González. Se graduó de su doctorado con mención honorífica en el año 2000 y fue galardonada por la UNAM con la medalla Alfonso Caso. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos, con el doctor James Casting. En el 2005 fue contratada como investigadora postdoctoral por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JLP, de la NASA, asociado al Instituto Tecnológico de California, Caltech, para trabajar con la doctora Victoria Meadows como parte del Laboratorio Virtual de Planetas, un proyecto del Instituto de Astrobiología de la NASA. Actualmente trabaja como investigadora titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, SOMA, de 2011 a 2013. En México, esta área de estudio es novedosa y se encuentra en una etapa temprana de definición. Aún así, ha identificado en poco tiempo las áreas en las que debe iniciarse la investigación y se han formulado programas de estudios de posgrado para la formación de recursos humanos y para establecer líneas de colaboración nacional e internacional. Antes de iniciar la intervención de la doctora, les quiero informar que tienen ustedes en sus boletines que les dimos un inserto que les pedimos que llenen y hagan sus preguntas, por favor. Durante la conferencia pueden escribirlas y al final vamos a contestarlas. La doctora va a hacer el favor de contestárselas. Sin más preámbulos, vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Antígona Segura. Doctora. Pues muchas gracias por la invitación. ¿Seguro se quiere quedar ahí, doctor ingeniero? Porque, ok, muy bien. Bueno, pues entonces les voy a hablar acerca de planetas habitables y para eso dividí la conferencia en tres partes. La primera, vamos a hablar acerca de planetas, en general cómo los encontramos desde el punto de vista astronómico, y después de cuáles son las características de esos planetas desde el punto de vista geofísico, y finalmente les voy a hablar de planetas habitables, es decir, qué esperamos de un mundo habitable, pero ya en el contexto de lo que podemos medir actualmente. Estos eran los planetas que habíamos encontrado hasta mediados del año pasado. Entonces, los tamaños de estos
están a escala, y si vemos aquí este recuadro pequeñito, este es el sistema solar. Aquí está el más grande, es Júpiter, el que sigue Saturno, Urano y Neptuno están en azul, y aquí dos puntitos muy chiquititos que son la Tierra y Venus. Entonces pueden ver que los planetas que habíamos encontrado hasta mediados del año pasado, la mayoría eran como Júpiter, incluso más grandes, como estos que están aquí. ¿Podemos apagar un poco las luces de acá, de enfrente, para que se vean mejor las, no sé, alguna luz, o necesitamos la luz para que nos vean las cámaras? Ok, bueno. Entonces, estos que ven en azul son Urano y Neptuno, o sea, son cosas que son más o menos como del tamaño de Urano y Neptuno, y por ahí en chiquitito ven algunos puntitos que son planetas ya más cercanos a lo que sería el tamaño del planeta Tierra. Entonces, actualmente, esta es nuestra gráfica, esto lo saqué de ayer, para que vean, o sea, porque esto no porque prepare mis pláticas a último minuto, sino porque esto rápidamente cambia, entonces entre más cercano a la fecha lo haga, pues números más cercanos tienen. Entonces ya tenemos 1075 planetas alrededor de otras estrellas, les llamamos exoplanetas, y estos exoplanetas pues están en 813 estrellas, es decir, hay 178 estrellas que tienen más de un planeta, estamos hablando de sistemas planetarios. La mayoría los hemos encontrado por este método de velocidad radial, que es del que les voy a hablar en un momento. Otros los hemos encontrado por este otro método del cual también les voy a hablar, y aquí hay un numerito que está entre paréntesis y ahorita les voy a explicar también por qué está entre paréntesis. Hemos fotografiado algunos planetas, estos son los que hemos podido ver directamente, todos los demás los detectamos de manera indirecta. Bueno, entonces la detección de exoplanetas empezó en 1995 con un planeta llamado 51 Pegasi b. La forma en que lo encontramos es de hecho el método más exitoso hasta ahora para encontrar planetas alrededor de otras estrellas. Consiste en lo siguiente: cuando un planeta gira alrededor de una estrella, ¿hay físicos aquí? ¿No? Ok, un físico, muy bien, entonces para todos los demás. Cuando un sistema de cuerpos gira uno alrededor del otro, en realidad no es que gire uno alrededor del otro, sino que giran alrededor de un punto común que se llama el centro de masa. Entonces el centro de masa se va a desplazar hacia el cuerpo más masivo. Entonces si se imaginan ustedes cuando eran niños y se agarran de la mano con otro compañerito y daban vueltas, pues más o menos podían dar vueltas alrededor de un punto en común. Pero si ahora agarran como a un sobrinito, un niño pequeño, ¿no? Bueno, no muy pequeño, pero digamos, más chico que ustedes, y le dan la vuelta, entonces básicamente ustedes se quedan en el mismo punto mientras el niño da la vuelta alrededor de ustedes, ¿no? Entonces el centro de masa se va a desplazar al punto más masivo, que ahora son ustedes, y entonces en realidad ustedes no van a estar girando en el mismo punto exactamente, sino que se van a bambolear un poquito. Eso sucede con los planetas y con las estrellas. Entonces el planeta y la estrella giran alrededor de un centro común, que es el centro de masa, que es este punto marcado con una X, y lo que pasa es que ese centro está muy cerca de la estrella, entonces tenemos que fijarnos con mucho cuidado para darnos cuenta que en realidad la estrella va y viene. Entonces, si nosotros ponemos aquí nuestro telescopio, lo que vamos a ver es que la estrella va y luego regresa, va y luego regresa. Eso se puede medir a través del efecto Doppler, ¿no? Cuando la estrella se aleja, entonces la luz se va a ir hacia el azul y luego hacia el rojo y luego hacia el azul cuando se acerca. Entonces, eso, o sea, nosotros lo que medimos es ese desplazamiento, podemos asociarlo con una velocidad de la velocidad de la estrella se va alejando, o sea, va aumentando, queda cero, o sea, llega aquí y luego va aumentando y luego llega a cero y luego otra vez regresa. ¿Qué es esto? Entonces construimos esas curvas en realidad no se ven tal cual. La forma en que se ven son como puntos, ¿no? Porque nosotros en realidad medimos la velocidad aquí, luego aquí, luego aquí, ¿no? Entonces así es como se ven, y luego ajustamos una curva, y entonces, ¿qué es esta cosa roja que está acá atrás? Y entonces podemos obtener varios parámetros, uno de ellos es la masa del planeta, ¿sí? Entonces podemos saber qué tanto tiempo tarda en darle, o sea, la distancia entre la Tierra, entre el planeta y su estrella, y la masa del planeta. Ahora es una masa mínima, en realidad no es la masa exacta del planeta, y eso se debe a que qué tanto se bambolea la estrella depende de qué tan fuerte es el jalón gravitacional del planeta. Entonces entre más grande el planeta, entre más masivo, más fuerte es el jalón, y entre más cerca esté, pues más fuerte es el jalón. Ahora,
Si ustedes ven el plano así, si el planeta, imagínense que este es el plano de la órbita del planeta, ¿sí? Entonces ustedes ven todo el componente de la velocidad. Si la órbita está inclinada con respecto a su línea de visión, entonces nada más ven un pedacito del componente de la velocidad, porque solo pueden ver la velocidad radial, ¿sí? No, ok, muy bien. Créanme que solamente se ve la masa mínima. Entonces lo que sabemos es que estos planetas podemos detectar la masa y la distancia a la estrella a partir de esto, pero está sesgado hacia planetas más masivos, ¿no? Entonces por eso es que hemos encontrado muchos planetas muy grandotes. No es porque sean los que más hay, sino es porque son más fáciles de encontrar. Entonces durante mucho tiempo este fue el método más exitoso, lo podemos hacer desde Tierra. De hecho hay varios telescopios en Tierra que están dedicados a buscar planetas alrededor de otras estrellas. El otro método que hoy en día ha encontrado muchísimos planetas es el método de tránsito. El método de tránsito es básicamente ver un eclipse, el eclipse del planeta frente a la estrella. Entonces, si este es el brillo de la estrella, cuando pasa el planeta, cubre un poquito la luz de la estrella, aquí es 2% apenas, o sea, es muy poquito, cubre un poquito la luz de la estrella y nosotros podemos saber el tamaño en radio del planeta, es decir, no la masa, sino el radio del planeta. Podemos medirlo a partir de qué tan profundo es este eclipse y cuánto tiempo se tarda el planeta en darle la vuelta a la estrella, lo podemos medir a partir de cuánto tiempo dura el eclipse. Entonces podemos obtener la velocidad orbital del planeta, el periodo orbital del planeta y su tamaño. Ahora, el problema con este método es que los planetas que encontramos así se les llama candidatos a exoplanetas, no son exoplanetas confirmados. Y la razón es porque hay varias formas de confundir otros fenómenos con un exoplaneta. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen dos estrellas muy cercanas entre sí. Entonces, están tan cercanas que con el telescopio ustedes no pueden saber que son estrellas, son dos estrellas, la ven como un punto. Entonces cuando detectan el tránsito, una pasa rozando a la otra, es decir, apenas, o sea, es una estrella, pero pasa, nada más eclipsa un pedacito de la otra estrella. Entonces ustedes van a ver pues, que una estrella se eclipsa un poquitín, pero en realidad lo que causa el eclipse es un cuerpo muy masivo que no es un planeta. ¿Cómo distinguen un sistema de estos de un sistema, o sea, un sistema binario de estrellas de un sistema planeta-estrella? Bueno, lo tienen que observar con el otro método, con el método de velocidad radial. Entonces pueden obtener la masa del objeto que está girando uno alrededor del otro y dicen, pues esta masa corresponde a una estrella y no a un planeta. La cosa es que no para todos los sistemas que detectamos en tránsito podemos obtener velocidad radial, entonces se quedan como candidatos a exoplanetas. La ventaja de esos candidatos es que si son suficientes, entonces podemos hacer estadística, porque podemos confiar hasta cierto porcentaje en esas estadísticas, en esos números. Luego, otra posibilidad es que sea una compañera estelar pequeña. Resulta que hay un régimen en el cual las estrellas pueden compactarse tanto y entre el límite entre planetas y estrellas hay unos objetos que se llaman enanas cafés, que de hecho están tan compactos que pueden ser tan pequeños como Júpiter, pero mucho más masivos que Júpiter. Esos no son planetas y casi que tampoco son estrellas. Entonces son una cosa intermedia que puede ser del radio de Júpiter, pero con una masa mucho mayor a Júpiter, que ya no lo clasifica como planeta. Entonces esta es otra posibilidad. Y luego está otro caso así más extraño que es también muy difícil de ver, cuando cuando el detector recibe la luz de dos estrellas juntas, que están muy cerca una de otra, y luego a esa luz combinada de dos estrellas le pasa otra enfrente. Entonces porque entonces nosotros lo que vemos es que la luminosidad base es mucho más grande de lo que debería ser, entonces el eclipse se ve más pequeño y esto resulta sumamente confuso. Entonces por eso este método se le llama a los candidatos, se les llama así porque no podemos confirmarlos hasta que los detectemos por otro método. La ventaja de la detección por tránsito es que podemos medir las atmósferas de los exoplanetas y eso es algo que hasta ahorita es la única forma de hacerlo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la estrella está aquí, la luz de la estrella pasa a través del exoplaneta, se queda aquí, ¿no? Aquí esta parte la bloquea el planeta, pero si tiene una atmósfera, la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera y nos trae información de la atmósfera del planeta y de la estrella. Como conocemos a la estrella, porque podemos verla cuando el planeta no está, restamos la luz de la estrella y podemos obtener información del planeta. Ahora, puede suceder a veces que el planeta, la atmósfera del planeta sea tan densa, por ejemplo, que tenga tantas nubes, que no permitan el paso de la luz y entonces no nos llegue nada. Entonces podemos saber que el planeta, por ejemplo, tiene muchas nubes, o podemos saber qué compuestos tiene, o podríamos saber que tiene una atmósfera muy, muy pequeña si de plano toda la luz de la estrella nos llega completita. Entonces, este método tiene esa ventaja, que podemos observar las atmósferas de ciertos exoplanetas bajo ciertas circunstancias. Entonces, aquí hay una medición de estos para que me crean, no les voy a explicar exactamente, pero esto se hizo con un telescopio espacial llamado Spitzer. Estas son las mediciones, las líneas, estas bolitas verdes que están aquí con errores, y luego estos son modelos que le ajustamos para saber qué tipo de compuestos hay ahí. Entonces podemos detectar los compuestos que contienen las atmósferas de algunos exoplanetas gracias a este método. Ahorita nuestro mejor instrumento para detectar exoplanetas pues era Kepler, que lamentablemente salió de servicio, pero detectó 3.200 candidatos a exoplanetas. Entonces Kepler, que es un telescopio, un fotómetro, es decir, mide la luz de las estrellas con un espejo de casi 1 metro, lo que está haciendo es observar siempre la misma región de la galaxia, de manera que puede dividir esa zona en pequeños pedacitos y en cada uno de ellos puede observar muchas estrellas al mismo tiempo. Por eso pudo detectar un montón de exoplanetas en muy, muy poco tiempo, lleva 3 años en servicio. Entonces nos da el primer censo de exoplanetas, y aunque ellos sean candidatos a planetas, a partir de métodos estadísticos sabemos que al menos el 95% de ellos deben ser planetas, y por lo tanto podemos empezar a hacer estadísticas acerca de los planetas que están cerca de nuestra galaxia. La razón por la cual no hemos podido observar planetas así, fotografiarlos, o sea, hasta ahí los dos métodos que les describí consiste en observar a la estrella y observar lo que el planeta le hace a la estrella, pero no estamos viendo al planeta, no es una fotografía del planeta. La razón son dos cosas. Primero, los planetas están muy cerca de su estrella, y la otra es que los planetas emiten muy poca luz. Y ahora ustedes van a decir, no, los planetas no emiten luz por definición, un planeta no emite luz. Bueno, los planetas efectivamente no generan luz propia, pero cuando reciben luz de la estrella, entonces radian en el infrarrojo porque se calientan. Entonces los planetas de hecho emiten luz en el infrarrojo. Entonces, a ver, ¿qué les estoy mostrando aquí? Estos son longitudes de onda, por aquí está el visible y por aquí está el infrarrojo. Entonces esta es la luz que vemos, esta es luz que no vemos. Esto es todo lo que emite el Sol o una estrella como el Sol. Esto que está aquí son esas unidades locas que se les ocurren a los astrónomos, pero lo importante aquí es que cada uno de estos es un salto de 10. Y luego, esa es la emisión de un Júpiter que está muy, muy, muy cerca de su estrella, se les llama Júpiter caliente. Esta es la emisión, esta de aquí, de la Tierra. Esto es lo que refleja, recibe del Sol aquí en el visible, lo refleja, y otra parte la emite en el infrarrojo, ¿sí? Esta es la parte de la emisión en el infrarrojo, y eso es lo que refleja del Sol. Entonces imagínense, si yo quisiera ver un planeta alrededor de una estrella como el Sol, la diferencia de brillo entre la Tierra y el Sol es 1, 2, 3, 4, a ver, está aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 órdenes de magnitud. Es decir, eso significa que es 100.000 millones de veces, 10.000 millones de veces más brillante la estrella que el planeta. En el infrarrojo la cosa se ve un poco menos peor, ¿no? Porque nada más es como 1.000.000 de veces menos brillante. Entonces lo que yo tengo que hacer es bloquear esa lamparota, ¿sí?, para poder ver la mota de polvo que está al lado, y además está pegada. O sea, a nosotros nos parece que de aquí al Sol pues hay mucha distancia, ¿no? Pero si nosotros empezamos a alejarnos de ese sistema Sol-Tierra, entonces imagínense que ustedes tienen al Sol y a la Tierra, ahí. Entonces empiezan a alejarse, ¿sí? Entonces imagínense ese ángulo que forma esos dos objetos, conforme se alejan, ¿sí? Van estirando el triángulo, lo van estirando, entonces se va haciendo un angulito pequeñito, pequeñito. Cuando ustedes están a una distancia más o menos como de 5 parsecs, que son como de
Es 3 por 5, son como 20, más o menos 20 años luz. Entonces imagínense que se van a 20 años luz de aquí y observan el sistema Tierra-Sol. La separación angular entre esos dos objetos es de 150 milisegundos de arco. ¿Qué significa eso? A ver, ¿se acuerdan? El 360 grados, luego lo dividen en minutos, 60 minutos, luego… O sea, es como la distancia entre mis dos uñas, que no ven, ¿no? Porque no la pueden ver. Entonces, eso es la separación entre el Sol y la Tierra cuando ustedes se van a 20 años luz, que es aquí a la vuelta. O sea, eso es… O sea, de aquí a 20 años luz hay unas cuantas estrellas, unos cientos de estrellas nada más. Entonces, y eso es la separación más grande, pueden encontrar separaciones más chiquitas, estas son de hecho estrellas que calculamos cuál sería la separación a un planeta que estuviera en su zona habitable. Entonces, la separación es muy pequeña y el planeta es muy poco brillante y ese es el problema para ver planetas alrededor de otras estrellas. Estamos planeando instrumentos para hacerlos. Por lo pronto hemos fotografiado algunos exoplanetas, aquí la fotografía, en los casos en que el exoplaneta está tan lejos de su estrella que la estrella no estorba, que podemos de hecho taparla. Entonces de hecho aquí les muestro dos formas de ver exoplanetas, una es la coronografía, o sea tapando así, de plano así físicamente. Aquí en medio está la estrella que se llama Fomalhaut, pero está tapada por el instrumento, entonces se ve negro aquí porque está tapada por el instrumento. Y luego hay un disco de polvo, que es este es luz dispersada, este es un disco de polvo, y en ese disco de polvo estaba chueco. Entonces alguien dijo, no, ¿saben qué? Está chueco porque ahí hay un exoplaneta. Entonces empezaron a buscarlo y efectivamente encontraron a este exoplaneta que le llamaron Fomalhaut B. De hecho, para todos los exoplanetas, si la estrella se llama fulanita, el exoplaneta primero que encuentran es fulanita B y luego el siguiente es fulanita C y así sucesivamente. Entonces, aquí ustedes pueden ver otra forma de detectar exoplanetas, este se hizo con el telescopio Keck en Hawái, que es interferometría, que es utilizar la misma luz de la estrella para interferirse a sí misma, anularse y entonces poder ver lo que hay alrededor. Y aquí hay 1, 2, 3, 4 exoplanetas. Pero noten las distancias, estoy hablando de 115 unidades astronómicas aquí, este está como a 18 unidades astronómicas y de ahí para afuera, ¿sí? Entonces les puse aquí pues el sistema Sol-Tierra, ¿no? Sol-Tierra es una unidad astronómica. Si nos vamos hasta Plutón son 40 unidades astronómicas, aquí estamos hablando de 115 unidades astronómicas, aquí el primero está un poquito más cerca como entre Júpiter y Neptuno, ¿no? Y ya los que siguen están mucho más lejos. Entonces estamos hablando de sistemas planetarios en donde los planetas están muy lejos y por eso podemos detectarlos por este método de imagen. Entonces ahí están fotografías de exoplanetas. Entonces una pregunta que me hacen siempre es ¿en qué galaxia están esos exoplanetas? Porque uno piensa como en la guerra de las galaxias y vamos a buscar planetas y hay tantas galaxias, pero en realidad eso no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Esta es nuestra galaxia, es como un huevo frito, aquí está la yemita, mide 100.000 años luz, es decir, la luz tarda 100.000 años en ir de un lado a otro de la galaxia, si se ve de ladito, tal como un huevo frito es muy delgadita, ¿no? Y aquí está el Sol, aquí estamos nosotros, ahí se ven, y alrededor, este circulito es la vecindad solar, que es justamente donde podemos detectar exoplanetas, ¿sí? Entonces, pueden ver que esto es la vecindad solar, literalmente. Entonces, no podemos observar planetas en otras galaxias y ni siquiera del otro lado de la galaxia. Nuestra tecnología da para ese pedacito que son más o menos 3.000 años luz. Entonces, esas son nuestras capacidades técnicas. Podemos detectar planetas de la masa, o sea, podemos detectar planetas y saber su masa, podemos saber su radio, podemos saber cuál es la distancia entre el planeta y la estrella, y todo ello en planetas de aquí a unos 3.000 años luz. Lo que esperamos hacer en el futuro es detectar la composición química de esos exoplanetas. Ya podemos empezarlo a hacer con algunos de ellos, todos ellos planetas gigantes, lamentablemente, algunos como supertierras, ahorita les cuento sobre ellos, pero ya la idea es que podamos hacerlo con exoplanetas potencialmente habitables. Podemos encontrar también la presencia de nubes, eventualmente podríamos detectar tipos de superficies y la idea sería después detectar vida. Pero solamente podemos detectar la vida si esta produce una señal global. Y ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a pasarnos a esto. A ver, ¿cómo son los planetas que hemos encontrado hasta ahora?
Bueno, para darnos cuenta de cómo son, primero vamos a ver cómo son los planetas que conocemos aquí. Aquí en el sistema solar hay planetas de 3 sabores: piedra, hielo y gas, ¿sí? Esos son los 3 sabores. En realidad, estos no son de gas y estos no son de hielo. A ver, estos que son todos iguales, y cuando los astrónomos hablamos de haber encontrado un planeta como la Tierra, estamos hablando de cualquier cosa como esto, es decir, de un planeta rocoso, probablemente con un núcleo de hierro, que son estos, con una atmósfera muy tenue, porque incluso Venus, que tiene una atmósfera de 92 bares, o sea, una atmósfera muy choncha, tiene una atmósfera pequeña comparado con el resto del cuerpo del planeta. Entonces, estos planetas tienen altas densidades y tienen radios y masas pequeñas, están hechos de roca. Estas cosas que les llamamos gigantes helados, en realidad la parte gaseosa es una partecita de su atmósfera, que es significativa, pues como el 2-3%, y luego el resto de la estructura del exoplaneta, de estos planetas, de los gaseosos, es una cosa líquida extraña, un líquido cargado eléctricamente, que le llamamos hidrógeno metálico. Ya sé que el hidrógeno no es un metal, pero así le llamamos los astrónomos porque presenta propiedades como un metal, porque se carga eléctricamente. Entonces, por eso estas cosas tienen campos magnéticos muy grandes. Entonces, en realidad son como líquidos por dentro. Entonces, estos son los gigantes gaseosos. Y luego están estos gigantes helados en donde también hay mucho hidrógeno, pero el hidrógeno logra combinarse con otros compuestos, y entonces básicamente ustedes pueden encontrar cosas como metano, como amoníaco y agua. Entonces, estas cosas también, conforme se van hacia adentro, forman hielos, y luego hay una cosa como líquida, entonces es entre líquido y helado, y no es un helado así como un hielo, como lo que pensamos, sino se forman otros tipos de cristales por la presión y la temperatura. Entonces, básicamente estos eran los 3 tipos de sabores que conocíamos, y pues esperábamos encontrar cosas parecidas fuera del sistema solar. Pero entonces empezamos a observar, y esto que están ustedes viendo aquí es lo que podemos decir segurito con las observaciones que tenemos hasta ahora, ¿sí? Seguro. Lo que podemos decir es, a ver, este es el radio de los planetas que hemos encontrado, y esa es la masa de los planetas que hemos encontrado. Aquí está para que se den una referencia, ¿no? Estos serían los planetas como Júpiter, los planetas como Urano, Neptuno, y los planetas como la Tierra en términos de masa, nada más de masa. Estos serían en radio, los planetas por acá como los que están por aquí como Júpiter, son 10 veces el radio, 10 veces la Tierra es el radio de Júpiter. Luego Neptuno, que sería por acá, y luego los como la Tierra, que serían por aquí, en términos de radio. ¿Qué es esto aquí? Esto significa que al menos el 25% de las estrellas de la galaxia, el 25% de las estrellas de la galaxia tienen al menos un planeta como la Tierra dentro de una distancia de 0.25 unidades astronómicas, ¿sí? O sea que más afuera podrían tener más planetas. Pero esto es lo que podemos decir ahorita segurito, con todas las observaciones que hemos hecho. Una cuarta parte de todas las estrellas deben tener al menos un planeta, como la Tierra, orbitando cerca de ellas. Y así para lo demás, ¿no? Entonces, el 10% de las estrellas deben tener planetas del radio de la Tierra, esta es masa y este es radio, ¿no? Entonces, lo que vemos es que los exoplanetas en realidad deben ser cosas comunes alrededor de todas las estrellas. Ahora, ¿cómo vamos a saber cómo son esos exoplanetas? Porque lo que yo quiero es buscar planetas habitables. Entonces necesito saber cómo son esos planetas, cuáles de ellos me servirían para buscar la vida. Bueno, eso se hace con una cosa que se llama la relación masa-radio. Entonces, si ustedes piensan en lo siguiente, a ver, imagínense una bola de algodón y una bola de plomo, ¿no? Como la bola de plomo es mucho más densa, ¿sí? Aunque ustedes tengan un kilo de, o sea, la misma masa, ¿no? Ustedes van a tener un radio diferente de esos dos objetos. Entonces el radio de pues va a ser mucho más, el radio de la bolita de hierro va a ser mucho más pequeño que el radio de la bola de algodón. Entonces lo que hacemos es que más o menos de la misma manera podemos decir, a ver, si yo supongo que un cuerpo está hecho de hierro, de silicatos, o de agua, o de gas de hidrógeno, o de metano, o de agua, etc. Cualquiera de esas cosas, yo puedo saber cuál es la densidad de ese material y qué tan grande tendría que ser ese planeta si yo le doy una masa. Entonces yo digo, a ver, yo quiero un planeta
de 10 masas terrestres que esté hecho de agua. ¿Qué tan grande va a ser? Ah, bueno, pues este planeta de 10 masas terrestres que está hecho de agua debe medir más o menos como 2.5, ¿sí? Aquí, ¿lo ven? Este punto acá, ¿sí? Como 2.5 radios de la Tierra, ¿sí? Entonces yo puedo definir una relación masa-radio. Si mi planeta está hecho de hidrógeno, esta sería la relación más, o sea, y yo mido su masa, pues este tendría que ser su radio, ¿sí? Así. Todas estas líneas son líneas teóricas, es decir, nosotros decimos, si el planeta está hecho de puro hierro, tiene que caer aquí. Si es una mezcla de hierro y roca, como lo son los planetas terrestres, ¿no? Los Mercurio, Júpiter, perdón, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, nunca dije Júpiter, ¿eh? ¿Está grabado? Sí, perdón, bueno. Entonces, aquí estaría en medio, ¿sí? Caería por aquí en medio de estas dos líneas. Si está hecha de una mezcla de estas tres cosas, pues estaría entre estas tres, ¿no? Entonces, a ver, esas son las líneas teóricas. Luego, aquí están los planetas del sistema solar en triangulitos. Ahí está Venus, está la Tierra, Urano, Neptuno, aquí está Saturno y aquí está Júpiter, ¿sí? Entonces, Júpiter y Saturno son cosas que están hechas de hidrógenos, pero tienen material más pesado que el hidrógeno, ¿sí? Algo de material más pesado. Esto es puro hidrógeno solito. Entonces, por eso están un poquito abajo de la curva. ¿Qué son estos puntos rojos? Pues esos puntos rojos son exoplanetas a los que les hemos medido la masa y el radio. Entonces podemos ver que los exoplanetas a los que le hemos medido la masa y el radio, pues tenemos algunos que deben ser combinaciones de hierro y roca, otros de agua, roca, otros que estarían como Urano, Neptuno, algunas cosas intermedias entre agua, tal vez núcleos de roca, hidrógeno, y luego están estos que están súper inflados, que todavía no estamos muy claros de cómo están allí, pero tenemos que explicar todos estos de acá arriba porque no hay nada más ligero que el hidrógeno, entonces no sabemos por qué son más ligeros que el hidrógeno, pero tenemos que explicar eso. En parte tiene que ver con la evolución y con qué tan irradiados están, porque pues, si están muy calientes pues se van a inflar más y eso va a hacer que sus radios sean muy grandes, pero hay por ahí algunos detalles que todavía tenemos que definir. Entonces sabemos que los exoplanetas están hechos pues, de un montón de cosas, ¿no? Y en particular hay unos intermedios que están por aquí, o sea, fíjense, estos, acá, en el sistema solar nos saltamos de aquí hasta acá y luego hasta acá. No hay nada aquí en medio y no hay nada acá en medio, ¿sí? A ver, entonces el planeta más chiquito de los, a ver, espérenme, es que esto lo tenía yo al revés. La Tierra, es el más grande de los chiquitos, ¿sí? De roca. Y luego, pues está hecho de roca, tiene una alta densidad, y este es el más chiquito de los grandes, ¿no? O sea, no hay nada en medio. Este es el más chiquito, este es el más grandote, y aquí en medio no tenemos nada, o sea, no tenemos nada que tenga 5, 10, 15 veces la masa de la Tierra. No tenemos nada que tenga 2, 3 veces el radio de la Tierra, ¿sí? Nada. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué no? Pues, no importa. Bueno, la cosa es que no sabemos cómo son estos de aquí en medio, ¿no? Como no tenemos ejemplos, pues podrían ser, por ejemplo, piedras grandotas, ¿no? Entonces son como la Tierra, pero grandotas, piedras grandotas con atmósferas tal vez también grandes, o podrían ser bolitas de gas pequeños, ¿no? Al revés, nos vamos para acá, bolitas de gas pequeño, o podrían ser, por ejemplo, gotitas de agua, ¿no? Cosas como gotitas de agua girando alrededor de su… ¿Cuánta agua tiene el planeta? Nuestro planeta, la Tierra, ¿mucha o poca? ¿Mucha? ¿Sí? Ok. El planeta en toda su masa solamente es la milésima parte de la masa de nuestro planeta es agua, o sea es un planeta seco. Claro que está la mayor parte, el 75% de la superficie está cubierta por agua, pero pero es muy pequeña en comparación de la masa del planeta, ¿sí? Estamos hablando de que aquí en medio podría haber planetas que estuvieran compuestos por un 50%, 20%, 100% de agua, que no es nada comparado con una milésima parte de agua, que es lo que tiene la Tierra. Entonces estamos hablando de planetas océano o de planetas muy pequeñitos como mini Neptunos, o estas cosas que les han dado a llamar supertierras, que son piedrotas grandotas, en realidad no tienen ningún superpoder, pero son piedrotas enormes. Entonces tenemos ahí una gama de exoplanetas
que en realidad todavía no podemos definir qué son. Y todavía se nos han ocurrido más cosas. Por ejemplo, podríamos tener planetas de carbono. Esto que ustedes están viendo aquí es un planeta, a ver, estos de aquí son planetas de agua, estos de aquí son planetas de hierro, este rojo de acá son planetas, son modelos, ¿no?, de planetas hechos de silicatos, es decir, de rocas, y aquí caerían los planetas hechos de carbono, de silicato de carbono o de gas de carbono. Entonces, no podríamos distinguirlos, si viéramos nada más la relación masa-radio, sería muy difícil distinguirlos de un planeta hecho de silicatos o hecho de agua. Entonces podríamos tener planetas que tuvieran una superficie de grafito, así como de un lápiz, ¿no? Y hacia el interior tendrían diamantes, ¿no? Porque la presión permitiría que hubiera diamantes. Entonces se les ha dado a llamar planetas de diamante y cosas por el estilo, pero no es así como el diamante grandote. Vi una foto así donde tiene el diamante así grandote y luego el planeta alrededor. Eso no va a pasar, ¿no? Pero podríamos tener esos planetas que son de carbono. Ahora el problema, y el mayor problema ahí, es que cuando mi planeta es muy muy grande, yo sé que tiene que ser de hidrógeno. Cuando el planeta es muy 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 chiquito, yo sé que tiene que ser de silicatos y de hierro. Pero cuando el planeta está ahí en medio, la razón por la que yo no puedo saber de qué es porque hay muchas posibles estructuras que se ajustan a una misma relación masa-radio. Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo tengo este exoplaneta que se llama Gliese 1214b, la estrella se llama Gliese 1214 y el planeta pues se llama Gliese 1214b. Bueno, entonces el planeta mide como 3 veces el radio de la Tierra, como 7 veces la masa de la Tierra, gira bien cerquita de su estrella, y entonces hay al menos 3 modelos propuestos. Dicen, bueno, pues miren, puede ser un núcleo de hierro con un manto de silicatos, como la Tierra, y luego tener una cubierta de agua y una atmósfera como la de Júpiter. La otra posibilidad es que nada más tenga el núcleo como la Tierra, ¿no?, el núcleo y el manto como la Tierra, pero luego sea un planeta océano, es decir, tenga como el 50% de agua. Otra posibilidad es una piedrota grandota, es decir, otra vez, ¿no?, la Tierra, hierro, silicatos, pero acá tiene una super atmósfera grandotota de hidrógeno, de H2, ¿no? Acá es una de hidrógeno de H, acá es de H2, ¿sí? Esa se sale en los volcanes, pero en la Tierra se escapan, pero aquí no se escaparía, entonces quedaría toda la atmósfera de hidrógeno. Entonces esas 3, ¿cómo distingo? O sea, esos 3 me dan esta relación masa-radio. ¿Cómo distingo entre uno y otro? Pues observando la atmósfera. Entonces logramos observar la atmósfera. Bueno, logramos saber que la atmósfera tiene muchas nubes y que debe estar hecho de algo muy pesado, probablemente sea algo como esto, que tiene muchas nubes, pero no sabemos exactamente todavía de qué está hecho el exoplaneta, porque no pudimos detectar ningún compuesto. Eso fue el año pasado que se observó por tránsito el exoplaneta y se pudo detectar que la atmósfera debe estar hecha, o sea, debe tener una gran cantidad de nubes. Entonces, no sabemos exactamente de qué pueden ser esos exoplanetas, pero lo interesante es que nos queda esta posibilidad de que algunos de ellos sean habitables. ¿Cómo es que definimos un planeta habitable? Bueno, tenemos que empezar con las características de la vida, y ahí es donde las cosas se ponen complicadas, ¿no? Voy a tomar. A ver, ¿por qué se ponen complicadas? Bueno, porque en realidad no tenemos una definición de la vida. ¿Hay biólogos aquí? Ok, muy bien. Vas a ver quién me va a ver feo. Porque normalmente los biólogos dicen, claro que tenemos una definición de la vida. No, lo que tenemos es una lista de características, no tenemos una definición. ¿Qué esperamos de una definición de la vida? Bueno, esperamos como, por ejemplo, ¿no?, si yo les digo que el agua es un líquido incoloro y insaboro, pues ya lo que está en el charco de afuera, pues ya no es agua, ¿no? Digo, no la prueben, pero debe saber feo, y huele feo, seguro, ¿no? Entonces eso ya no es agua. Ahora, si yo les digo que el agua es un compuesto hecho con moléculas de hidrógeno y de oxígeno, ¿no?, requieren otros instrumentos para decir que lo que está en el charco es agua, pero pueden definirlo, ¿no?, y pueden identificar el agua lo mismo que en los cubos de su refrigerador, que en el océano, o sea, si está salada o si está en el charco, podemos detectar el agua. ¿Qué requerimos para la definición de el agua es H2O? Bueno, requerimos una teoría atómica, de hecho requerimos una teoría de toda la materia, no nada más para el agua, para toda la materia.
en donde el agua entonces resulta pues un caso específico de uno de tantos compuestos que pueden formarse ahí. Necesitamos una teoría más general. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para definir la vida? Necesitamos una teoría que nos permita de manera general definir, de manera natural, definir aquello que está vivo de aquello que no lo está. ¿Podremos hacer eso? Eso sí, no sé, pero por lo pronto no tenemos esa definición. Entonces, ¿cómo hacemos los astrobiólogos para buscar algo que no sabemos cómo definir? Entonces, lo que hacemos pues es generalizar las propiedades de la vida en la Tierra. ¿Cuáles son las dos propiedades de la vida en la Tierra que son generalizables? Una, toda está basada en la química del carbono, toda, y dos, toda requiere agua líquida para sobrevivir. Algunos requieren 3 gotitas al mes, otros 2 litros al día, todos requerimos agua líquida para sobrevivir. De hecho, el agua líquida es necesaria no solamente para la sobrevivencia actual de las especies, sino para el origen de la vida, porque permite transportar compuestos, juntarlos y que la materia se organice. Y de lo que estamos hablando aquí es de materia organizada. Independientemente de lo que cada quien crea que es la vida es materia organizada. Entonces, para eso pues se requiere un líquido que permita que las moléculas se muevan, se transporten, se junten, reaccionen, etc. Entonces, en principio nos basamos en la Tierra como el único ejemplo de planeta habitable, pero no solamente desde el punto de vista de la vida, sino también desde el punto de vista de planeta. ¿Qué hace nuestro planeta especial comparado con los otros? ¿Por qué no hay vida en Venus? ¿Por qué no hay vida en Júpiter? Bueno, lo que hacemos entonces es comparar a todos los planetas, y afortunadamente, aunque de vida solamente tenemos un ejemplo, de planetas tenemos muchos ejemplos, y ahora los exoplanetas nos permiten imaginar muchos más planetas de los que teníamos contemplados. Entonces, con toda esa gama de planetas, ahora podemos decir, bueno, ¿qué tiene que tener un planeta para ser habitable? Ahora, voy a defender un poquito dos cosas, que es el carbono y el agua. ¿Por qué carbono y agua? ¿Cuánto tiempo me queda? Ya, bueno, ok, está bien, ok. Entonces sí, voy a defender al carbono y al agua. Entonces, a ver, vamos a ver. Esto que están viendo aquí es un pedacito de una nube molecular. Las nubes moleculares son parte de lo que llamamos el medio interestelar. Entre las estrellas hay un montón de gas, y en particular hay zonas en donde se concentra una gran cantidad de gas y polvo. El polvo está hecho de silicatos y de compuestos de carbono, o sea, silicatos de lo que está hecho la superficie de la Tierra. ¿Hay geólogos aquí? Ok, muy bien. Entonces, para todos los demás, los silicatos es de lo que está hecho la superficie de la Tierra, y de eso está hecho el polvo que está aquí, que no deja pasar la luz de las estrellas. De hecho, o sea, estas zonas negras no es porque no haya algo atrás, sino porque es tan opaco que no permite ver la luz de las estrellas que está atrás. Entonces, aquí un montón de estrellas embebidas que están naciendo, y todo esto que ustedes ven aquí es gas y polvo. El gas es básicamente hidrógeno, pero contiene moléculas más grandes, y por eso a esto se le llama una nube molecular. Entonces, contiene moléculas pues como monóxido de carbono, una gran cantidad de agua y una gran cantidad de moléculas orgánicas. Entonces, estos lugares son importantes porque resulta que aquí se forman las estrellas y junto con ellas los planetas. Entonces, algunos pedacitos de estas nubes se colapsan, se vuelven muy pesadas. En realidad el colapso es un poquito más complicado, pero digamos que esta es como la versión en caricatura. Se colapsan, pero si ustedes piensan en esta conservación del momento angular, a ver, entre las cosas que se tienen que conservar cuando nosotros tenemos un sistema, está la energía, ¿no?, la masa, y está el momento angular. Entonces, ¿qué pasa con el momento angular? A ver, si ustedes adquieren momento angular, el momento angular va a depender del radio del sistema, ¿sí?, y de la velocidad con la que gira el sistema. Entonces, la multiplicación de ese radio por esa velocidad. Entonces, para que se conserve, si ustedes cambian el radio del sistema, por ejemplo, imagínense este patinador, ¿no?, que estira los brazos y que de repente lo cierra, ¿no?, y entonces, claro, está cambiando el radio del sistema que está girando. ¿Qué pasa? Empieza a girar mucho más rápido, para compensar el cambio en el radio y que el momento angular se conserve. Ahora, el momento angular es además un vector, es una cosa, no sé si alguno de ustedes ha sostenido alguna vez una de estas ruedas que giran, así,
la sostienen por el eje, ¿no? Agarren una bicicleta, gírenla, ¿no? Así, en medio de sus piernas, e intenten darle la vuelta así, y les va a costar mucho trabajo, porque tienen que aplicar mucha energía justamente para cambiar el momento angular. El momento angular tiende a conservarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ustedes tienen una nubesota, ¿no? Bueno, no toda la nube se colapsa un grumo, pero un grumo grandote, y lo tienen que colapsar al tamaño de una estrella. Entonces, acabaría la velocidad final de ese objetito pequeño sería tan grande, por conservación del momento angular, que saldría volando en pedazos. Entonces, eso no pasa. Lo que sucede es que todo empieza a caer en un disco. Entonces, empieza a caer en un plano y forma un disco que más o menos conserva el tamaño del sistema original, y de esa forma se conserva el momento angular. Entonces, a través del disco se va mandando material hacia el centro, y en el centro se forma finalmente la estrella. Entonces ustedes tienen un objeto central que empieza a aumentar la masa, en el núcleo empieza a aumentar la temperatura, hasta que en el núcleo de ese objeto central se comienzan las reacciones termonucleares, y eso se convierte en una estrella, es decir, empiezan a unirse átomos de hidrógeno, forman helio, se libera energía, y ahí hay una estrella. ¿Qué pasa con el resto del disco? Pues el resto del disco está compuesto de lo que estaba compuesto la nube, ¿verdad? Gas y polvo. Entonces, de aquí, de este gas y polvo, el polvo empieza a acumularse en el plano central por gravedad, luego el polvo empieza a chocar, empieza a crecer, y entonces empieza a formar objetos más grandes, similares a los cometas y a los planetas, perdón, a los cometas y a los asteroides, y luego esos objetos forman planetas. Entonces, finalmente, nuestro disco original, nuestro disco protoplanetario, acaba formando planetas. Entonces, las planetas y las estrellas se forman juntos de esos lugares donde había, dijimos, agua. Aquí les enseño la gráfica para que vean, que me crean. Okay. Aquí había agua y material orgánico. Entonces, fíjense, ok, ¿qué es esta cosa? Esta cosa son las líneas, para los que, esta es una nube molecular, y todo esto es la emisión de un montón de compuestos que están en estas nubes. No los hemos podido identificar todos, porque comprenderán que en este bosque de palitos así, pues es complicado poder distinguir cuáles son todos los compuestos. Pero entre los que hemos podido distinguir, pues obviamente está el agua, aquí, ¿no? Esta es otra línea del agua, líneas de absorción del agua. Aquí está el metilformato, acetonitrilo, dióxido de azufre, metanol, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que tenemos un montón de compuestos, y este de acá, todos son compuestos orgánicos. Entonces, sabemos que en esas nubes hay un montón de compuestos orgánicos. La otra cosa es que además también hay agua. ¿Cuál es la posibilidad de que se formen planetas con agua? A ver, les cuento qué están viendo aquí. Lo que están viendo aquí son los resultados de un montón de simulaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, a ver, nos imaginamos que a partir de lo que sabemos de estas nubes, sabemos de qué están hechos los discos de los que se forman las nubes, ¿no? O sea, los discos que se forman a partir de esas nubes, pues están hechos de silicatos, de agua, de hielos, bla, bla, bla. Entonces decimos, a ver, esos discos tienen esta distribución, vamos a empezar a formar planetas con ellos. Entonces los dejan evolucionar, ponen cuerpecitos con diferentes composiciones y los dejan evolucionar a que choquen, nada más. Y eso es algo tan estadísticamente, se llaman procesos estocásticos, es decir, cualquier cambio, cualquier pequeño cambio en alguna de las condiciones de cada uno de los discos va a generar un sistema planetario completamente diferente. Entonces cambian una cosita, otra, y entonces obtienen sistemas planetarios, montones de sistemas planetarios. Y lo que dicen al final, a ver, vamos a ver cuántos planetas con agua podemos encontrar. Entonces, a ver, aquí están, esta es la cantidad de agua que tienen los planetas. La Tierra anda por aquí, en esta amarillita, este es el sistema solar, miren, esta es la Tierra, este es Venus que está seco, este es Mercurio que está sequísimo, y este es Marte que está ahí 2-3 de seco, ¿no? Entonces estos son planetas con mucha agua, con un 1% de agua, estos son planetas con una milésima parte de agua, como son estos, el sistema solar. Entonces fíjense, los resultados de las simulaciones son planetas, ¿sí?, con un montón de agua. De hecho, nuestro sistema solar es característicamente seco comparado con los exoplanetas que se forman así, ¿sí? Son modelos numéricos, pero nos dicen que la probabilidad de que se formen planetas con mucha agua en realidad no es
exagerada. Entonces pensar en carbono y agua como los fundamentos de la vida para otros planetas no es un berrinche porque no se nos ocurra otra cosa, tiene que ver con el hecho de que están allí, el carbono rápidamente forma cosas interesantes en cuanto lo ponemos ya sea en una nube molecular, en un disco protoplanetario o en un meteorito o en un planeta. No estamos pensando exactamente en la misma química del carbono, es decir, no esperamos ADN y las mismas proteínas y los mismos aminoácidos, esperamos química del carbono, nada más, ¿ok? ¿Sí? Bueno, conste. Entonces, la habitabilidad, nuestra definición, pues va a depender de que haya agua líquida. Ajá. ¿Por qué va a depender nada más del agua líquida? Bueno, va a depender de eso porque estamos hablando de planetas que están alrededor de otras estrellas, ¿sí? Podemos pensar en los planetas de aquí del sistema solar, entonces podemos decir, bueno, pues aquí podemos pedirles agua líquida y ciertos minerales y ciertas cosas, porque podemos ir allá y tomar muestras, por lo menos en el caso de Marte, y no sé, eventualmente tal vez podremos hacerlo para Europa. Pero si nos vamos a planetas alrededor de otras estrellas, entonces ya ahí no vamos a poder tomar muestras, no vamos a ir. Entonces, lo que podemos definir de habitabilidad tiene que ser aquello que podamos detectar remotamente. Entonces, la presencia de agua líquida tiene que ser en la superficie del planeta, no porque no imaginemos que haya exoplanetas como esta luna, que es la luna Europa, ¿no? Entonces Europa pues, es una luna de Júpiter que tiene una corteza de hielo y debajo de esa corteza de hielo hay un océano de agua líquida con sales y bueno, uno dice, bueno, pues este cuerpo podría ser potencialmente habitable. Sí, efectivamente, es potencialmente habitable, pero estando aquí a la vuelta de la esquina, pues no hemos podido meternos en él y ver qué hay adentro. Entonces, cuando nosotros pensamos en un cuerpo así alrededor de otra estrella, no vamos a poder, todo lo que vamos a poder ver es su superficie, y aunque tenga agua allá abajo, si es habitable o no, pues no lo vamos a poder saber. Entonces, nos limitamos a aquello que es observacionalmente probable, en el sentido de decir que lo podemos probar, podemos hacer la prueba de que efectivamente es habitable. Me espantaron el estornudo, ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de habitabilidad planetaria para exoplanetas, estamos hablando de agua en la superficie del planeta, agua líquida en la superficie del planeta por cuestiones de ser prácticos, porque la NASA no nos va a aceptar una propuesta, ni CONACYT, para que vayamos a buscar cosas que no podemos ver, ¿no? Entonces es eso. Entonces, ¿cuáles son las características de un mundo habitable? Bueno, pues tiene que tener justamente pues, la temperatura ideal para que el agua esté calientita en la superficie, y eso tiene que ver pues con cuánta radiación recibe de su estrella. Entonces tiene que estar pues ni tan cerca como para que no se chamusque, ¿no? Como Venus, que está muy caliente, pues está más cerca del Sol, ni tan lejos como Marte, ¿no? Sino ahí en medio, ¿no? Para que esté a la temperatura adecuada. Ahora, si a la Tierra yo le quito toda la atmósfera, en realidad estaríamos por debajo del punto de congelación del agua. Lo que hace este planeta habitable no es solamente su distancia al Sol, es que tiene una atmósfera que genera un efecto invernadero, ¿no? Y el efecto invernadero es así como, qué miedo, ¿no? Bueno, el efecto invernadero es lo que hace habitable este planeta en realidad. Entonces, necesitamos una atmósfera con gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el agua, para poder tener un mundo habitable. Entonces, tiene que tener distancia a su estrella y una atmósfera. Ahora, si el planeta es muy pequeño como Marte, va a perder su atmósfera. Está en contacto completo, todo el tiempo está en contacto la atmósfera con el viento de la estrella, ¿sí? Las estrellas se están evaporando, eso genera un viento que puede arrasar las atmósferas de las estrellas, de los planetas, si el planeta es muy pequeño. Entonces, el planeta tiene que ser de un tamaño lo suficiente como para retener su atmósfera. Y luego tiene que tener agua. El que tenga agua no depende de nada de esto, depende de su historia de formación. Entonces, depende de cómo se haya formado, de la composición del disco, de cosas que son completamente aleatorias, tiene agua. Entonces, si tiene agua y cumple con todas estas características, entonces el agua va a estar líquida en su superficie. Entonces, a ver, la habitabilidad planetaria depende de todas esas cosas, es decir, yo podría tener un planeta en la zona habitable, como Marte, que está en la zona habitable del Sol, pero que no cumple con alguna de estas cosas y por lo tanto no es un planeta habitable. O podría ser un planeta como la Tierra, tamaño, ¿no?
pero está muy lejos, muy cerca de su estrella, como Venus. Entonces ya no es un planeta habitable. Entonces tiene que cumplirse todas y cada una de esas cosas. ¿Cuáles son nuestros exoplanetas habitables? ¿No? Les dije que pues, teníamos 1027 hasta ahorita. Entonces tenemos algunos exoplanetas, estos son, los que están en asterisquitos son planetas no confirmados, entonces no les hagan mucho caso. Hay un laboratorio que se llama el PHL, que es el Planet Habitability Laboratory de la Universidad de Arecibo, de Puerto Rico. Si buscan por ahí exoplanetas habitables de la Universidad de Puerto Rico, pueden encontrar estas gráficas, han hecho unas gráficas muy lindas. Y básicamente lo que dicen ellos, bueno, vamos a ver qué tanto se parecen a la Tierra en función de su tamaño y en función de su distancia a la estrella, que es lo único que sabemos. Entonces, cuando ustedes escuchan así de que encontramos un exoplaneta que es muy parecido a la Tierra, ¿no? Y entonces la gente se imagina así de inmediato, ¿no? Los campos verdes y las nubes blancas y los océanos azules. Bueno, no tiene nada que ver con eso. En principio, cuando dicen encontramos un planeta como la Tierra, es de la masa o el tamaño de la Tierra. Y acuérdense que Venus pues es del tamaño de la Tierra y de habitable no tiene nada, ¿no? La temperatura es de un horno, es de 450 grados centígrados. Lo mismo del lado del día que de noche, bueno, es como un grado de centígrado de diferencia. Entonces es un planeta que no es habitable y es como la Tierra, ¿sí? En el sentido astronómico es como la Tierra. Entonces, luego dicen, es que encontramos un planeta que está en la zona habitable de su estrella, ¿no? O sea, sí, claro, pero no sabemos si tiene una atmósfera. No sabemos si es un mini Neptuno, ¿no? O sea, que ya no sería habitable, sino sería otra cosa. Entonces, estos planetas, por ejemplo, Kepler, ¿cuándo está? Kepler 22, Kepler 22b, ¿no? Es un planeta que seguramente es muy grande. O sea, no es tan grande como Neptuno, pero está por ahí a la mitad, creo, si no mal recuerdo, tiene como 7 veces la masa de la Tierra. Entonces, más probablemente pues, es un mini Neptuno que una super Tierra. Entonces, esta cosa pues no sería, aunque está dentro de la zona habitable de su estrella. Entonces, hay ahí una serie de, digamos, de candidatos que tenemos hasta ahorita, pero no sabemos mucho de ellos. Es decir, son potencialmente habitables, sí, tal vez la masa, la distancia, la estrella, etcétera, ¿no? Todavía tenemos muchas cosas que probar. Ahora, eran 4 partes, perdón. Entonces, supongamos que encontramos ese planeta que decimos, este es el bueno, este va a ser habitable. ¿Cómo sabemos que en realidad tiene vida? No podemos ir allá, no podemos tomar muestras. Bueno, esto tiene que ver con una cosa que le llamamos las bioseñales. Y las bioseñales tienen que ver con lo que hace la vida. Tiene que ver con estos compuestos que la vida puede lanzar hacia la atmósfera y que nos permiten saber que el planeta está habitable. Déjenme saltarme estas cosas. A ver, les voy a enseñar esto. Este es Venus, esta es la Tierra y este es Marte. ¿Espectros? ¿Todos han visto espectros en su vida? ¿Que no son bu? Ok, 1, 2, ok, muy bien, a ver. Entonces estos son colores que vemos, colores que no vemos, este es el infrarrojo cercano, este es el visible, y luego esto que está aquí es el albedo, es cuánta luz refleja el planeta. Entonces la Tierra refleja más o menos como el 30% de la luz, perdón, es la luz que, sí, que refleja. Venus refleja más o menos como el 80% de la luz, o sea, solo se queda con el 20%, porque tiene un montón de nubes, entonces refleja muchísima luz, refleja como el 80% de la luz. Y luego aquí lo que vemos es que hay estas absorciones, ¿no? Porque llega la luz del Sol, ¿no? al planeta, y cuando viene de salida, entonces la atmósfera, los componentes de la atmósfera se quedan con ciertos pedacitos de esa luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono se come aquí toda la luz en esta longitud de onda, ¿no? Entonces aquí está. Esto nos dice que hay dióxido de carbono en esta atmósfera, es el espectro. Entonces aquí en Venus pues hay dióxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿de qué está hecha la atmósfera de Venus? Sí. Y luego ¿no? Si ven, pues es igual, ¿no? Nada más que aquí, como la atmósfera es transparente, podemos ver la absorción de óxidos de hierro de la superficie. Entonces, bueno, sabemos de que están hechos de sus planetas. Ahora lo que ven pues es agua, 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 agua. De hecho, esto también es agua, acá, ¿no? Ese es el agua no de la superficie, es el agua de la atmósfera. Tiene tanta agua porque pues, hay tanta agua en la superficie que entonces está evaporando constantemente y entonces hay como el 1% de la atmósfera de la Tierra pues tiene agua. Entonces lo que vemos pues es agua, ¿no? Y luego O2,
¿De dónde viene el oxígeno, el O2? Sí, de las plantas, ¿no? Sí, sin miedo, viene de las plantas. A ver, vamos a ver. Entonces, se forma el planeta hace 4.500 millones de años, y la atmósfera original que se forma, bueno, la segunda, digamos la que es constante, es de dióxido de carbono y nitrógeno. No hay oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Se genera la vida, y entre los muchos bichos que se generan, hace 2.500 millones de años, unos de ellos, llamados cianobacterias, empiezan a contaminar la tierra de oxígeno. A contaminarla, dije contaminarla. ¿Qué hacen las cianobacterias? Las cianobacterias son como plantitas, pero no son plantitas, sí lo sé, porque los biólogos me cuelgan si digo que estas son plantas. Bueno, entonces, son organismos fotosintéticos. ¿Qué es lo que hacen? Toman dióxido de carbono, toman agua, toman energía de la luz del sol, dividen el dióxido de carbono para tomar carbono, dividen el agua para tomar el hidrógeno, forman comidita con carbono e hidrógeno y botan el oxígeno. Su desecho, ¿están de acuerdo que es como la pipí de las bacterias? Bueno, ok, entonces es el desecho. Y es un problema, contaminan a la Tierra por primera vez y de manera global, porque el oxígeno oxida, ¿verdad? Todos hemos oído que el oxígeno oxida. Es decir, ¿qué es lo que hace? Rápidamente se combina con el material orgánico y lo destroza. Entonces, los organismos en ese entonces tienen que aprender a manejar el oxígeno, ¿sí? Porque no lo usaban, o sea, no había oxígeno, ¿para qué lo manejaban? Pues ellos comían monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, azufre, fijaban otras cosas, utilizaban otro tipo de compuestos. Pero resulta que el oxígeno tiene este doble juego. Efectivamente, como se combina tan rápido, uno puede sacarle mucha energía a esas reacciones con las que genera el oxígeno. Entonces, la vida se adapta y genera todos estos organismos que tienen grandes aparatos, es decir, que son multicelulares, en los que el oxígeno resulta la única fuente de energía posible, porque es la única de la que pueden sacar suficiente energía para mantener esos aparatos. Todos los organismos multicelulares que conocemos necesitan oxígeno, ¿sí? Entonces, estas cianobacterias contaminan el planeta. De no haber absolutamente nada de oxígeno, pasamos a tener una atmósfera de 21% de oxígeno. De hecho, hubo épocas en la Tierra que el 30% de la atmósfera era oxígeno. Eso lo hicieron estos bichitos microscópicos. Hoy en día, este 21% de oxígeno lo mantienen la mitad las plantas, es decir, estas cosas grandotas que vemos, las verdes, ¿no? Chapultepec y al Amazonas, y la otra parte, la otra mitad, la sostienen las cianobacterias, los organismos, ¿sí? Microscópicos. Entonces, lo que estamos viendo es que la vida microscópica es capaz de cambiar globalmente a un planeta, de tal manera que nosotros podemos detectar la vida microscópica utilizando un telescopio, es decir, a través del espectro del planeta. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo espectros como los que vieron allá, pero ahora estos son los espectros de 3 planetas que serían como la Tierra, pero este rojo y este azul sin oxígeno, ¿sí? Y este verde con oxígeno, o sea, este verde ya es el de la Tierra presente. Y aquí, o sea, podríamos ver la diferencia entre estos planetas de dióxido de carbono con este planeta donde ya está contaminado por el oxígeno. Ahora, la idea de buscar bioseñales, es decir, de buscar estos compuestos generados por la vida, pues no es quedarnos nada más en el oxígeno es el compuesto más obvio para nosotros, pero en realidad lo que esperamos es buscar cualquier otro compuesto que podría ser generado por la vida. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque van a decir, bueno, pues oxígeno, que es de lo que se trataba la otra, oxígeno hay en Marte, ozono hay en Marte, por ejemplo, y en Venus. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el dióxido de carbono se fotoliza, es decir, se divide por la radiación ultravioleta del sol, entonces se divide, se forma del CO2, se forma monóxido de carbono, CO, y oxígeno, y luego ese oxígeno libre, ese átomo, se recombina y forma O2 y forma O3. Eso pasa en las atmósferas de Marte y de Venus. Entonces en Marte de hecho hay algo de oxígeno. ¿Cómo distinguimos el oxígeno de la Tierra del oxígeno de Marte? Bueno, este oxígeno lo podemos predecir. O sea, si yo sé que hay dióxido de carbono en una atmósfera, yo puedo decir cuánto oxígeno espero de esa atmósfera. Porque yo conozco además la radiación de la estrella, yo puedo decirles, pues yo espero tanto. Entonces yo tengo que saber cómo funciona un planeta para poder distinguir entre los procesos geológicos y biológicos y poder definir cuáles cosas me permite la geología o la química planetaria
y cuáles ya cuáles ya no tienen explicación por esos fenómenos. Entonces, otro ejemplo es el metano, ¿no? La mayor parte del metano en la Tierra, aquí está todos los compuestos que se producen en la Tierra, en la superficie, ¿no? Este es el flujo en moles por año. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el metano, ¿no? Entonces, el metano se produce por ahí de 3 por 10 a la 12 moléculas por año, una cosa por aquí, ¿no? De todo eso, la mayor parte, si ustedes quitan a la vida, la mayor parte es producido por la vida, solamente un poquitín es producido por la geología. Si ustedes observan en otro planeta mucho metano, ¿cómo distinguirían si ese metano viene de esa cosa geológica o de la vida? ¿No? Hay que entender cómo funciona un planeta, cuáles son los procesos, cuál es el máximo que podrían tener estos procesos acá, ¿sí? Entonces, la idea no es nada más entender a la biología, sino también entender cómo funcionan otros planetas. De eso se trata el entender cómo funcionan los planetas habitables. Entonces, lo que estamos buscando, el ideal, pues serían estos huecos aquí, ¿no? Como por ejemplo, el óxido nitroso, ¿no? El óxido nitroso no lo produce nadie más que la vida, ¿sí? Entonces, si encontramos óxido nitroso en otro planeta, bueno, probablemente eso sea una señal de vida, porque hasta ahora no hay ningún otro fenómeno que lo produzca. Entonces, esa es la idea de las bioseñales. ¿Cuál es el plan? Pues el plan es tener todos estos instrumentos que nos van a permitir encontrar planetas potencialmente habitables, es decir, encontrar planetas con tamaños y con distancias a su estrella que los hagan potencialmente habitables, y luego poderlos observar con instrumentos que sean capaces de detectar sus atmósferas. Ahorita tenemos, bueno, nos cancelaron varias misiones, nos cancelaron el Terrestrial Planet Finder, que era de la NASA, nos cancelaron Darwin, que era de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Nuestro siguiente objetivo es el James Webb Telescope, que no va a estar dedicado a la observación de exoplanetas, sino es el heredero del telescopio espacial Hubble. Aquí está una maqueta hecha a escala real, o sea, este es el tamaño real que va a tener el telescopio. Pueden ver aquí a las personas, ¿no?, comparadas con el telescopio. Esto es un espejo de 6 metros, va a estar en un punto que se llama un punto lagrangiano, que es un lugar donde la fuerza de gravedad de la Tierra y del Sol se igualan. Entonces, en ese punto está estable y ahí va a estar haciendo observaciones astronómicas. Entonces, si nos lo prestan como por 200 horas, podríamos observar algún exoplaneta y detectar detectar su atmósfera. La otra es que hay un par por ahí de telescopios menores que se llaman ECO, en particular de la ESA. Hay otras propuestas por parte de la NASA, donde esperamos que podamos tener telescopios dedicados nada más a caracterizar exoplanetas para saber si son habitables o no. Por lo pronto, pues esa es nuestra mejor opción, el James Webb, y convencer a los cosmólogos que nos lo presten por muchas horas, y pues ese sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, pues agradecemos mucho la presentación, que a muchos nos dejó atónitos, por parte de la doctora Segura. Y vamos a pasar, si tienen algunas preguntas. Quisiera señalar que la conexión a través de la Corporación Universitaria de Desarrollo de Internet tiene conectividad con algunas instituciones nacionales, además de que se está manejando por video streaming. Esto no lo podemos detectar quién nos esté recibiendo, y desde ahí no habría forma de interactuar, pero pensamos que podemos recibir alguna pregunta de quienes están conectados a través de videoconferencia y por supuesto de esta audiencia. Entonces está abierto a ustedes. Vamos a iniciar primero con las personas que están conectadas. Por favor, de la Corporación CUDI, ¿nos escuchan? ¿Sí nos escuchan en CUDI? Y si tienen, ¿sí nos escuchamos? Buenas tardes. Buenas tardes, sí los escuchamos. Aquí en la sala de CUDI no tenemos por el momento alguna pregunta. Ok, gracias.
esperamos más adelante alguna interacción con ustedes. Aquí por internet tenemos una pregunta interesante. A ver. Caliope Galas, aquí por internet le pregunta a la doctora. Hola, quiero hacerle una pregunta a la doctora Antígona Segura. ¿Existe alguna posibilidad de que algún día el ser humano pueda colonizar planetas habitables? Gracias, lo sigo viendo por internet. Ay, pues yo no veo, o sea, ahí sí que depende de a quién le pregunte, ¿no? Yo honestamente sí soy muy pesimista al respecto. Nada más para salir de la Tierra y, digamos, cambiar a Marte y convertirlo en un planeta habitable, requeriríamos mucha energía. O sea, sacar una colonia de humanos de aquí y llevarla a cualquier lado requiere una gran cantidad de energía, y eso implica, recursos, ¿no? Recursos económicos finalmente, por los cuales ahora tenemos muchos conflictos en la Tierra. Entonces, se requeriría otro orden mundial que yo no veo posible, ¿no? Entonces, yo lo veo más como un problema, como un reto humano, más que tecnológico. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la humanidad está condenada a quedarse aquí. Muchas gracias, doctora. Aquí en el auditorio tenemos varias preguntas, le alzaban las manos, permítame llegar allá. Y también por escrito. Octavio. ¿Sí? ¿Perdón? Aquí. Ah, ok. Eric, gracias. ¿Puede dar su nombre? Su pregunta breve, por favor. Sí, gracias doctora por la plática. Mi nombre es Heriberto Maldonado de la ESIA Zacatenco. Yo le quería preguntar, un poquito saliéndose del tema, obviamente va relacionado. ¿Existe posibilidades de hacer un programa espacial propio para México, que no estemos dependiendo de Estados Unidos, de Europa, como nos sucede en muchos otros campos, y que realmente nos limita mucho a que aquellos países nos estén dando los avances, nos estén dando la tecnología? Y gente como usted, se ve que ya tiene una preparación amplia, ¿podría darse esa posibilidad en el corto plazo? A ver, creo que yo no soy la persona más indicada para decirlo, en el sentido de que no conozco a fondo o sea, yo sé que hay grandes esfuerzos aquí en México que se han estado haciendo por parte del IPN, por parte de la UNAM, en cuestiones aeroespaciales, ¿no? Entonces, yo sé que existe el talento en México para hacer muchas cosas que efectivamente, pues, que no necesitarían de tecnología extranjera. Yo espero que ahora con esto de la EMI, con una serie de cosas, de una serie de esfuerzos que se han estado haciendo, estos esfuerzos que han estado de alguna manera aislados, hasta donde tengo entendido, pero si me equivoco, por favor, corríjanme, se puedan estructurar en un programa que ya le dé digamos, que permita que haya pues que haya un desarrollo en cuestiones de ingeniería aeroespacial. Ahora, mi idea desde el punto de vista como científico es que no deberíamos ahorita enfocarnos, por ejemplo, en hacer un telescopio como el James Webb, ¿no? O sea, lo que necesitamos es enfocarnos en cuestiones de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? En cuestiones que tienen que ver directamente con cosas que inciden en la economía nacional, y que conforme consolidemos esas cosas, entonces podemos empezar a aplicar esta ingeniería aeroespacial hacia cosas, digamos, más de ciencia básica, ¿no? Pero por lo pronto habría que empezar con cosas que además tengo entendido que ya están desarrolladas en México, como es las cuestiones de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que haya una agencia espacial mexicana por fin, ¿no? Y creo que sí hay al menos el talento humano, yo no sé el gobierno, ¿verdad? Porque se requiere mucho dinero, no nomás eso, pero yo no sé, creo que sí. A lo mejor un comentario adicional. Así como la anterior pregunta, la energía fue una limitante, si tuviéramos energía en cantidad suficiente podríamos hacer todo lo que se requiera. Bueno, pues aquí también, si tuviéramos recursos para ampliarlo un poco más, podríamos hacer un programa espacial independiente. La pregunta es qué sentido tendría, qué capacidad y qué tanto vamos a avanzar por esa vía. Es un poco el planteamiento de distintas escuelas de pensamiento en cuanto a que debemos de desarrollar prácticamente todo, conocimiento y tecnología, a partir de cero o a partir de lo que no tengamos, y todo hacerlo por nosotros mismos, es una idea. Y la otra es, bueno, pues el extremo sería, hay que comprar todo, por supuesto que esa no es la aceptable, pero puede haber otra, en donde uno puede fijarse una serie de metas
realizables y determinar un plan en un plazo razonable, insisto, realizable, que nos permite ir avanzando, que sería tal vez el camino más adecuado para poder establecer un programa en materia espacial. En la actualidad, el planteamiento es como estos. Se ha creado la Agencia Espacial Mexicana, la agencia tiene una serie de lineamientos, ha determinado una política espacial para México y ha propuesto algunas metas en cuanto a sistemas razonablemente grandes que pueden desarrollarse. Las instituciones educativas y de investigación, que son las manos o los brazos de la Agencia Espacial Mexicana, a final de cuentas, para hacer las cosas, deben de partir tanto de su vocación, esto quiere decir su propósito, estatutos, etcétera, etcétera, como de los esquemas de colaboración y de capacidad que tengan en materia humana y en materia de laboratorios y en la estructuración de planes y de la energía, que en este caso son los billetes, que no está el presupuesto para poder hacer semejante tipo de cuestiones. En ese sentido, la idea para México en este momento o hasta este momento pudiera centrarse en cuanto a que debemos de aprender, porque estamos en pañales en todo esto, estamos incorporándonos tarde y se puede decir, hay quien ha dicho, vamos a empezar a intentar hacer satélites de comunicaciones, que son monstruos de 5 o 6 toneladas. Resulta que eso no lo podríamos hacer en términos reales. La intención es aprender lo que no sabemos, ir desarrollando una tecnología mexicana, no totalmente mexicana, por supuesto, no toda hecha por mexicanos desde cero, sino asimilando lo que esté en el resto de los sistemas, y eso implica ir avanzando en aquellos segmentos en los cuales tenemos capacidad. Se ha escogido el concepto de satélites pequeños, sus subsistemas, y de los subsistemas hay algunos en los cuales México tiene razonable capacidad y otras en los que lo tiene que desarrollar, pero en síntesis creo que teóricamente la respuesta a la pregunta sí sería posible, pero necesitaríamos recursos infinitos tal vez y una cantidad de gente capacitada que no tenemos. Entonces en la práctica tal vez deberemos de tomar un camino más orientado a la realizabilidad, como el que mencionaba la doctora. Doctora, a ver, antes que nada, aquí tenemos una pregunta y ahorita pasamos a las que van llegando. Vamos al debate de la vida. La vida es un enigma, ¿no? La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el estudiante Abraham Miranda Paz le pregunta, ¿qué opina de la ecuación de Frank Drake acerca del cálculo de probabilidad de vida fuera del planeta Tierra? Bueno, la ecuación de Frank Drake ha sido tomada muy literalmente, en realidad él mismo lo ha dicho, es una forma de organizar nuestra ignorancia. Entonces era decir, a ver, en un momento en donde nada, todo esto que les estoy contando, los exoplanetas, en 1995, la ecuación de Drake tiene 40 años, una cosa así. Entonces, lo que hizo fue decir, a ver, si queremos saber, y estaba enfocada a la búsqueda de vida inteligente, si se fijan aquí yo no hablé nada, o sea, yo hablé de detectar bichos microscópicos, ¿no? Perdón por lo de bichos para los biólogos, pero eran cositas microscópicas. Entonces, esto aquí no tenía que ver con encontrar civilizaciones ni nada por el estilo. Entonces, lo que ellos dicen es, a ver, si queremos encontrar una civilización, ¿qué tenemos que entender primero? Tenemos que saber cuántos planetas hay en la galaxia, cuántos de esos pueden ser como la Tierra, cuántos de esos pueden desarrollar vida, cuántos pueden desarrollar vida que los astrónomos llamamos inteligente, que podemos discutir eso con los biólogos, ¿no? Digamos, básicamente la idea era ver hasta dónde podemos llegar con una civilización tecnológica. Y es una forma de organizar nuestra ignorancia. Los números que salen de ella son cualquier cosa, porque finalmente después de los 2 primeros términos, ahora tenemos hasta el tercer término, podíamos inventar cualquier número, no importa, ¿no? Entonces lo mismo salían 1.000 millones que 10 a la menos 1, ¿no? O 10 a la menos no sé qué. Entonces, la cantidad o sea, no es una ecuación que sirva para calcular realmente cuántas civilizaciones extraterrestres nos vamos a encontrar. Es una ecuación que nos dice qué tenemos que saber si quisiéramos entender ese problema, ¿no? Nada más. Ahora hay una nueva ecuación que fue propuesta por Sarah Seeger hace unos meses. Sarah Seeger es una profesora del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, y ella lo que hace es decir, a ver, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que haya vida en general, no civilizaciones inteligentes, sino vida en general. Entonces planteo una nueva ecuación que sería bueno que
por ahí si buscan Seeger, Seeger se escribe S-E-A-G-E-R, Sara Seeger y la ecuación de Drake, seguramente van a encontrar información sobre esta nueva ecuación que ella propone. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta del otro lado, por favor. Su nombre y su pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Christopher Robles Salazar, soy biólogo del Politécnico y bueno, mi pregunta es, bueno, en estos exoplanetas, ¿usted cree que existan formas de vida que sean diferentes atómicamente, o sea, que no sean compuestos de carbono, por ejemplo, sílice? A ver, el silicio, ¿sí? De lo que está hecho el silicio, ¿qué hizo? En las nubes moleculares, mientras el carbono estaba haciendo anillitos, tubitos, hay incluso, por ejemplo, fulerenos, que son como baloncitos de fútbol, ¿no? Mientras el carbono estaba haciendo todo eso, el silicio se unió con el oxígeno e hizo polvo. Luego pasamos cosas como los asteroides o los cometas, y otra vez el silicio se quedó en polvo, un poco más grande, piedras, rocas, para los geólogos, perdón, y el carbono siguió haciendo compuestos cada vez más complejos. Entonces, lo que vemos es que el carbono, donde lo pongas como lo pongas, siempre empieza a hacer estructuras complicadas, mientras que el silicio lo que hace son piedras de diferentes tamaños, ¿no? Vivimos en una piedrota, la Tierra, ¿no? Es muy importante para la vida, pero finalmente eso es lo que hace el silicio. ¿Bajo qué condiciones el silicio podría generar silerenos, que son el equivalente a la química orgánica del carbono? Tendrían que ser bajas temperaturas, tendrían que ser líquidos como el hidrógeno, como el nitrógeno, cosas por el estilo. Entonces, en realidad hay un artículo muy interesante, si quieres, mándame un correo, si me buscas Antígona Segura en Google, me vas a encontrar, mándame un correo y te mando el artículo. Es un artículo de Baines, es B-A-I-N-E-S, que salió en la revista Astrobiology, que habla de las muchas posibilidades de química, y lo que él dice es básicamente lo que define a la química de la vida es el líquido. Entonces, si tú tienes cierto líquido y en ese líquido pueden formarse moléculas complejas, entonces de lo que sea que pueda formarse moléculas complejas, finalmente lo que define es el líquido, ¿no?, que tengas. Entonces, el problema con líquidos como el hidrógeno, el nitrógeno, líquidos, pues es que requieren un rango de temperatura así, allá en el extremo, que no es fácil de encontrar en los exoplanetas. Entonces, sí se ha considerado, no tenemos idea de cómo detectarla, con trabajos podemos definir cómo detectar la vida de carbono, no tenemos idea, pero sí se ha considerado. La cosa es que es mucho menos probable que la vida de carbono, ¿no?, por todo esto que te digo, por consideraciones químicas de probabilidad, etc. Doctora, vía Twitter nos llega el siguiente mensaje. Alberto Hernández pregunta: ¿Marte será un planeta habitable? Marte fue un planeta habitable hace 3.500 millones de años, tenía las mismas condiciones que tenía la Tierra, es decir, era un planeta con agua líquida, con una atmósfera densa de dióxido de carbono y nitrógeno, con volcanes activos. El problema fue que no tuvo reciclamiento, la mayor parte de su atmósfera quedó atrapada en la superficie y no se pudo regenerar porque como el planeta es muy pequeño, no tiene energía interna para tener esta tectónica de placas que nosotros tenemos, que es lo que recicla la atmósfera, porque el dióxido de carbono se combina con los silicatos, de lo que está hecho la superficie, entonces queda atrapado en la superficie, y si no lo volvemos a calentar, no volvemos a calentar esa superficie, pues entonces ya el dióxido de carbono se quedó ahí atrapado, y de esa forma se jala la atmósfera hacia la superficie del planeta. Entonces, hoy sabemos, gracias a esta última, al Curiosity, que la mayor parte de la atmósfera de Marte se quedó ahí. ¿Podría volver a ser un planeta habitable? Bueno, podría ser un proyecto de ingeniería planetaria para el ser humano, es el proceso de terraformación, pero otra vez eso requiere mucha energía y requeriría que nos pongamos de acuerdo entre mucha gente, y eso lo veo difícil, pero es un proyecto que llevaría del orden de 100 años tener una atmósfera más densa, y luego unos 1000 años tener una atmósfera con un poquitín de oxígeno, poder llevar algunos organismos vivos y poner una colonia. No vamos a crear un Acapulco, va a ser un lugar bastante frío de todos modos, pero podríamos volverlo habitable eventualmente, ¿no?
Doctora, muchas gracias. Hay pasión por eso de la vida. Aquí le CIME, el alumno Eric Vázquez, le pregunta, ¿qué planetas o lunas del sistema solar pueden desarrollar vida? Bueno, basados en la característica de que haya agua líquida, pues está Marte, que en donde sabemos que hubo agua líquida en el pasado, lo que no sabemos es qué le pasó, o sea, si surgió la vida o no, a lo mejor no surgió la vida nunca, aunque hubiera agua líquida, y pues es un planeta estéril, siempre lo fue, o pudo haber surgido la vida y haber desaparecido, o pudo haberse ido a esconder en el subsuelo, no sabemos. En principio no sabemos, o sea, en principio Marte era potencialmente habitable, y el otro pues es el obvio Europa, que es esta luna de Júpiter, que tiene un océano de agua líquida, que por ejemplo en el fondo del océano podría haber estos volcanes como los que hay en el fondo marino, aquí en la Tierra, en las dorsales mesoceánicas, hay todos estos sistemas de ventilas hidrotermales, alrededor de los cuales hay una gran cantidad de vida. Básicamente la vida allí depende de unas bacterias que comen azufre, que utilizan azufre, y ese azufre pues sale de las chimeneas. Entonces podríamos pensar en ecosistemas basados en bacterias que comieran los minerales que están ahí metidos, digamos, no organismos microscópicos, ¿no? Pero ya la bacteria es algo muy específico para los biólogos, entonces organismos microscópicos que coman minerales, y podríamos pensar en ecosistemas de ese estilo, ¿no? Entonces hasta ahorita esos son los dos mejores. Se han planteado que hay otras lunas que tienen agua, que podrían tener agua líquida en el subsuelo y todo, pero digamos que nuestras dos mejores posibilidades hasta ahorita son esas dos. Titán es una cosa extraña, porque en Titán hay metano líquido, ¿no? Entonces ahí no sabemos, ahí la vida sería otra cosa. Hay una gran cantidad de material orgánico, hay metano líquido, pero todo es mucho más frío, estamos hablando de 180 grados centígrados bajo cero. Entonces, con una atmósfera densa, más densa que la de la Tierra, pero hecha de nitrógeno y metano, entonces ahí no sabríamos qué clase de cosa podríamos encontrar. Muy bien, doctora. El alumno Mario Cervantes Contreras de UPIBI, del Politécnico, le pregunta, Alfa Centauri es la estrella más cercana al Sol. ¿Ustedes, los astrobiólogos, han encontrado exoplanetas alrededor de esta estrella? De Alfa Centauri. Es que Alfa Centauri, a ver, hay una estrella en Alfa Centauri, pero es que el Alfa Centauri es un sistema múltiple. Entonces, en ese sistema múltiple, que si no recuerdo es cuádruple, me parece que ya acaban de encontrar un exoplaneta ahí, que además lo habían buscado por un buen rato, y me parece que sí hay un exoplaneta, pero eso lo pueden verificar. Hay una base de datos que se llama Exoplanet Database. Si ponen exoplanet.eu, así de fácil, ahí están toda la base de datos de exoplanetas y pueden organizarlas por su distancia, la estrella y todo, y estoy casi segura que sí hay un exoplaneta en Alfa Centauri. Es que no me acuerdo cuál es la más cercana, porque hay Alfa Centauri A, Alfa Centauri B, ¿no? Entonces, son estrellas del sistema. Muy bien, doctora. De la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Ulises Arenas Martínez, pregunta, ¿solo existen o buscan señales visibles, o también hay otro tipo de señales biológicas que ustedes estudian o trabajan? No, bueno, las señales biológicas, o sea, remotas, ¿no? Pues tienen que ser de la atmósfera, ¿no? Nada más. Entonces pueden estar en el infrarrojo o en la sección visible del espectro, pero no es porque sean visibles así. O sea, aquí en la Tierra, por ejemplo, si vemos desde lejos, pues podemos ver como las manchas verdes de el Amazonas o algo así, ¿no? Pues no lo vamos a ver en otros exoplanetas, porque va a ser remotamente. Lo que vamos a ver es un punto iluminado o sea, un puntito, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que sacar toda la información. Entonces son, en el caso de los exoplanetas, estas bioseñales son características que están, que son globales y que pueden estar también en la superficie. O sea, si tenemos gran cantidad de pigmentos en la superficie, podríamos tal vez detectar esa absorción de los pigmentos, ¿no? Los pigmentos fotosintéticos lo que hacen pues es quitar luz, entonces podríamos verlos, pero lo que necesitamos es que sea global. Eso es lo que necesitamos para poderla detectar. Muchas gracias, doctora. Isaí Fajardo, de la Agencia Espacial Mexicana, le pregunta, ¿qué tipo de instrumentos se requieren para realizar observaciones o investigaciones sobre planetas habitables?
Requerimos en principio telescopios espaciales, o sea, telescopios que estén en la órbita de la Tierra, por lo menos, y requerimos cosas que se llaman interferómetros, coronógrafos y espectrógrafos. Entonces lo que necesitamos es tapar la luz de la estrella, eso es lo primero, puede hacerse por un coronógrafo o un interferómetro, y luego requerimos juntar todos los fotones posibles, todas las ondas de luz posibles que nos lleguen de ese puntito débil que va a ser el planeta, para generar una cosa como la que vieron en la conferencia, ¿no? Que es el espectro, que es la distribución en colores de lo que emite el planeta o que refleja de su estrella. Entonces requerimos ese tipo de instrumentos y no son, y como lo que tienen que hacer es tapar esta cosa muy brillante, pero a la vez no taparla demasiado porque al ladito está el planeta, es tecnología que todavía no tenemos, ¿no? Por eso no se ha hecho, o sea, por eso es muy cara y por eso la NASA y la ESA no nos han dado dinero para hacerlo. Ahora sí, aprovechando el viaje, sucedió un problema con Kepler, con el telescopio Kepler. La NASA anunció que muy probablemente quede inhabilitado. ¿Qué piensa usted? Porque ese es uno de sus instrumentos más poderosos que ustedes los astrobiólogos tienen, ¿no? Bueno, nos estaba haciendo esta estadística de exoplanetas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ya con los resultados que tenemos, la verdad es que es excelente, ya podemos hacer un montón de estadística con esos. Hubiera sido lindo, ¿no? Pues tener más, porque se engolosina uno con esas cosas. Pero ya con lo que nos dio, la verdad es que fue una misión muy exitosa, o sea, es una misión muy exitosa. Y ya, digamos, si lográramos rescatarle alguna cosita, pues sería bueno, pero si no, ya con lo que nos dio es muy bueno. Así que next, ¿verdad? Sí. El alumno María del Rosario Tinajero de UPIXA pregunta, ¿las cianobacterias aportarían vida futura en un planeta habitable? No entiendo eso. ¿Aportarían vida futura? Si las cianobacterias, sí condicionan. Sí, aquí la planteó, si las cianobacterias aportarían vida futura en un planeta habitable. Si las llevaran. Pues no sé, o sea, si viajan las cianobacterias de aquí a allá. Sí. A ver. No soy experta en este tema, estoy completamente sorprendida por toda la evolución de su conferencia y me queda la duda. Suena a caricatura, ¿no? Espacial, como a película de ciencia ficción para niños. Si pudiesen transportar esas cianobacterias a un planeta que ustedes, bueno, que ya se detectó puede ser habitable, ¿se generaría vida? No sé, o sea, hay la idea de la panspermia, ¿no? La panspermia inversa y reversa, o sea, la panspermia en donde la vida salió de la Tierra y se fue a otros lados y donde la vida vino de otros lados, ¿no? En términos así, o sea, no de que vinieron los extraterrestres a implantar aquí, ¿no? Sino más bien como que surgió, por ejemplo, vida en Marte, vida microscópica, y luego salió a partir de impactos, ¿no? Y viajó hasta la Tierra y luego se quedó aquí en la Tierra, ¿no? Entonces hay esas ideas. No tenemos ninguna prueba de ello, ni de la panspermia de allá para acá, ni de aquí para allá, o sea que también hayamos sembrado vida. ¿Qué posibilidad hay de que un organismo sobreviva en otro planeta? Bueno, sabemos que hay esporas que de repente nos hemos encontrado en algunas naves espaciales que han sobrevivido, ¿no? Y sabemos que pueden sobrevivir, o sea que pueden hacerse, perdón, no soy bióloga, entonces no manejo todos los términos, pero sabemos que pueden sobrevivir ciertos organismos en el espacio durante cierto tiempo, la radiación, etcétera. Si sobrevivirían de aquí el viaje a 10 años luz, quién sabe, o sea, eso sería complicado, y así habitar un planeta extraño, o sea, es completamente dependiente de un montón de cosas, o sea, no podría decir mucho, porque depende de la radiación ultravioleta, de la composición del planeta, de si hay una superficie, de si hay agua, de si hay, o sea, ¿no? Podemos decir tan pocas cosas de los exoplanetas, aun cuando sean potencialmente habitables, que, o sea, igual las mandamos a morir al espacio. No sé. No sé si del otro lado hay otra pregunta. Bueno, aquí hay otra pregunta del ESIME Unidad Ticomán. Eduardo Pérez pregunta, usted mencionó que una de las características de la habitabilidad de un planeta es la actividad tectónica, cosa que se evidencia por el vulcanismo. En Marte se han encontrado evidencias de vulcanismo, es decir, actividad tectónica.
¿Esto será una declaración de que es un planeta muerto? A ver, sí es un planeta muerto. A ver, aquí hay dos cosas. Una cosa es el tectonismo y la otra es la tectónica de placas, así como un fenómeno general. A ver, ¿qué es lo que pasa en la Tierra? En la Tierra, la corteza de la Tierra está fragmentada y entonces ciertas partes de esa corteza de la Tierra pueden esconderse debajo de otras, o sea, subducir y luego fundirse, y todos los materiales de los que estaban hechos, los materiales volátiles de los que estaba hecho, que había en esa placa, se pueden regresar a la atmósfera. Entonces, esa dinámica de la tectónica de placas recicla la atmósfera de la Tierra. ¿Qué pasa en Marte? En Marte tenemos esta corteza que no tiene la capacidad, nunca tuvo la capacidad de reciclarse. ¿Cómo se generaron los volcanes allí? Los volcanes se generaron porque son sistemas como de punto, en donde una pluma caliente del manto, es decir, de la parte fundida del planeta abajo de la corteza, empieza a subir y entonces genera estos enormes volcanes. De hecho, el volcán más grande del sistema solar explorado, pues está en Marte, es un volcán que se llama el Monte Olimpo. Entonces, estos volcanes que vemos en Marte son muestras de que el manto de Marte, o sea, la parte debajo de la corteza de Marte, estuvo lo suficientemente caliente como para generar estas zonas en donde hubo vulcanismo, pero nada más, o sea, nunca se recicló la atmósfera. Efectivamente, Marte geológicamente está muerto. Una última pregunta para concluir, doctora. Del ESICE, Mónica Ariza Mora hace una pregunta, parece general, pero ¿para qué buscar planetas habitables? Para lo mismo que hacemos arte y poesía, ¿no? Okay. A ver, aquí les puedo dar dos respuestas. Una es para nada y otra es pues porque nos interesa, ¿no? Entonces, sí, porque es la misma pregunta de por qué hacemos ciencia, ¿no? Bueno, pues hacemos ciencia porque queremos entender las cosas. Ahora, entender las cosas también nos permite controlar y aprender y poder generar tecnología, ¿no? Y poder generar condiciones mejores de vida o ese sería el ideal, ¿no? Entonces, el buscar planetas habitables nos ha permitido entender, de hecho, mejor la vida de nuestro planeta. Entonces, ha servido porque como requerimos entender cuáles son las relaciones entre la geología y la vida, requerimos saber cuáles son los extremos de la vida. Por ejemplo, ahora, estos organismos que habían estado de alguna manera, pues, en el límite de la biología, que son los extremófilos, que son cosas que, organismos que aguantan lo muy caliente, lo muy frío, grandes presiones, etcétera, que habían estado así como curiosidades y que después con la astrobiología toman una nueva visión en el que nos dicen, bueno, pues esos organismos nos permiten saber cuáles son los límites de la vida, pero no solo eso, también tienen una serie de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo sé cuál es el mecanismo del Deinococcus radiodurans, que es el que resiste una gran cantidad de radiación, para repararse o para protegerse de la radiación, pues yo puedo crear incluso terapias génicas a partir de esos mecanismos de reparación. Entonces, todos estos organismos nos enseñan cosas que van más allá de buscar vida extraterrestre. Entonces, encontrar vida en otros planetas, primero nos dice si la vida es algo común o no. Y si estamos solos, ¿no? Eso es algo que tiene una gran implicación. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si de verdad somos los únicos, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la humanidad como los únicos, por lo menos de aquí a 3.000 años luz a la redonda, ¿no? Son los únicos. ¿Qué vamos a hacer con esa responsabilidad? ¿O no? Encontramos que la vida es cualquier cosa, que todos, ¿no? Que nosotros somos un accidente más de la naturaleza, que la vida está por ahí, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de cómo nos vamos a ver nosotros, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que la búsqueda de planetas habitables, primero la hacemos porque es un tema fascinante, pero además porque tiene implicaciones acerca de nuestro papel como especie hacia este planeta y por otro lado como aplicaciones prácticas, ¿no? Porque en la generación de las tecnologías para estos telescopios que requerimos para estudiar extremófilos, etcétera, todo eso nos permite tener poder eventualmente retribuir a la sociedad con cuestiones tecnológicas que pueden ser en beneficio de la sociedad, ¿no? Aquí yo normalmente termino con una moraleja, que no terminé esta vez porque me pareció que ya llevaba mucho tiempo, pero para terminar, pues es la última pregunta, ¿verdad? Creo que ahí en Gayola, nada más sería la última, sí. En Gayola. Sí. También, y otra aquí adelante. A ver, si quieren hacemos dos preguntas.
Es una pregunta un poco media loca, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor se parece un poco a todo lo que vimos aquí. Rodolfo de la Rosa del CDA. Me llama mucho la atención esto, lo comentaba con usted al principio, pero me llama también mucho la atención de que estamos viendo el pasado, ¿no? Estamos viendo 3000 años atrás lo que estamos observando. En los micrófonos estamos observando lo que sucedió 3000 años atrás, al menos, ¿no? Por ahí, en ese rango de temporalidad estamos. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de pensar también en qué han pasado en esos lugares en 3000 años? O sea, que realmente qué estaría pasando, suponiendo que encontráramos un planeta que tiene vida, del nivel que sea, bacteriana o lo que sea, pero qué proyección se podría hacer de lo que estaría pasando realmente allá, donde ya detectamos vida, 3000 años después. Es que en realidad eso no tiene mucho sentido, porque la cosa es que en términos geológicos y biológicos, 3000 años no es nada. O sea, la Tierra era exactamente la misma hace 3000 años. O sea, para nosotros es como, ha pasado toda la historia de la humanidad. Pero la historia de la humanidad es insignificante, o sea, insignificante en términos de lo que hemos hecho con el planeta. Hace 3000 años la atmósfera era exactamente la misma, la configuración de los continentes era más o menos la misma, no había, en esos términos, ¿no? Los polos, bueno, había un poco más de hielo, hace 3000 años había un poco más o menos de hielo, una cosa así, pero la Tierra era la misma hace 3000 años que ahorita, ¿no? Cuando pensamos en la Tierra hace 1000 millones de años, entonces ya podemos empezar a preocuparnos, sí era medio diferente, ¿no? Pero de hace 3000 años para acá, geológicamente hablando, era idéntica, o sea, idéntica en términos así como gruesos, ¿no? Y biológicamente hablando también, ¿no? No había realmente, digamos, sí, se extinguieron unas especies, otras, pero eso no cambió la cantidad de oxígeno que había, la cantidad de metano, ¿no? Significativamente, la cantidad de dióxido de carbono, ese tipo de cosas. Entonces, no nos preocupa mucho, la verdad. Ok, gracias. Ahora sí, con esta nos despedimos. Buenas tardes. Carlos, por favor. Carlos Urbina, del CDA. La pregunta que voy a hacer es en dos áreas. La primera es, ¿qué factores geológicos en la Tierra haría cambiar, con base a la pregunta, haría cambiar la vida en el planeta como hoy la conocemos, para que nosotros podamos agarrar y decidir salir de este planeta y fugarnos, por así decirlo, a un planeta más cercano, que en este caso yo creo que sería Marte, o tendríamos que ir hasta Titán? Suena un poco ciencia ficción, pero ¿qué factores geológicos harían cambiar la vida en la Tierra? Es que a nivel humano somos requete frágiles, o sea, ni siquiera tenemos que esperar una cosa geológica así, la gran cosa, o sea, ya con aumentarle tantito dióxido de carbono a la atmósfera, ya arruinamos la mitad de nuestra economía. Entonces, en realidad nosotros somos más frágiles que eso. Pero podríamos tener una glaciación, por ejemplo, cosas por el estilo, pero, a ver, lo que pasa es que yo soy muy pesimista en cuanto a salir de aquí, porque, a ver, o sea, en serio, como cuando fuimos a la Luna, ¿no? O sea, no, ni siquiera hay una bandera de la ONU en la Luna, hay una bandera estadounidense en la Luna, ellos fueron, ¿no? Claro, la humanidad y nada, ellos fueron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a salir, no vamos a salir de aquí, o sea, si se logra que se construya una nave para salir de aquí, no vamos a ir, se van a ir unos cuantos, no nos van a llevar, a mí no me van a llevar, a ustedes menos, seguro que no. ¿Verdad que no nos vamos a ir? Muy duro, doctora. Aquí nos vamos a quedar. Entonces, pues hay muchas cosas que podríamos hacerle a la Tierra nosotros, y otras que pueden pasar de manera natural. De hecho, de manera natural, el Sol está aumentando su luminosidad, van a empezarse a evaporar los océanos. Y antes de que el Sol termine de hincharse, en 5,000 millones de años, antes de eso, en unos 100 millones de años, una cosa por el estilo, los océanos van a estar completamente evaporados. Entonces la Tierra va a dejar de ser habitable mucho antes que eso. Y no necesitamos hacer nada, ni moverle un dedo, pero se va a dejar de ser habitable. ¿Qué podemos hacer?
digo, pues sí, podríamos construir algo, ¿no? La Agencia Espacial Mexicana podría ir pensando en hacer una nave para nosotros, ¿no? Pero yo sí lo veo complicado, pero digamos, geológicamente van a pasar muchas cosas, efectivamente, o sea, hay ciclos ¿cómo se llama? Hay glaciaciones y, ¿no? Entre calentar la tierra y enfriarla y, no sé, volcanes, ¿no? Ha habido periodos en los que un montón de volcanes hacen erupción por todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo la humanidad enfrentaría todas esas cosas? No sé, pero creo que finalmente no nos vamos a ir. Sigo siendo pesimista en eso, pero es mi creencia, no tengo ningún fundamento, o sea, yo nomás porque, o sea, eso es discutible totalmente, no lo tomen como, no creo que porque lo dijo una científica es científicamente probado, no tiene nada que ver con eso. Gracias, doctora. Damos la voz al capitán de la misión, el ingeniero Viñals. Hazme la buena. Bueno, un comentario antes en relación a esto de para qué. Yo creo que si el ser humano perdiera la capacidad de preguntarse cosas, lo que fuera, pues su vida no tendría sentido. Es decir, es la esencia de todo. Entonces, el para qué es para eso, es para conocer lo que no sabemos o lo que malinterpretamos o lo que fuera, y eso es finalmente el propósito de este tipo de eventos en donde involucramos en la buena voluntad de cooperación de científicos que están muy ocupados en su laboratorio, pero que aún así vienen a compartir aquí lo que debemos de conocer en relación a temas que se estiman cruciales en nuestro ámbito de trabajo. Y por ello pues le damos a nuestra amiga Antígona Segura un agradecimiento enorme por haber venido con nosotros, y prefiero decir nuestra amiga que doctora, así de manera muy formal, porque esta es una comunidad en la que hay interés, y me dio mucho gusto en esta ocasión que haya habido muchas preguntas, sobre todo de estudiantes del Politécnico y de muy distintas escuelas. Creo que eso es una medida de que se está cumpliendo con el propósito en alguna forma que todos tenemos. Agradecemos por supuesto a la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que nos ha servido de puente para comunicarse con las instituciones que nos vieron a través de videoconferencia, y todos aquellos que no podemos identificar que fueron por video streaming, por difusión. A los organizadores, Eberto y toda su gente, a nuestra unidad de informática del Politécnico, la coordinación de servicios informáticos que hace posible que esto ocurra, y por supuesto que a todos ustedes, la audiencia. Sin ustedes nada de esto tendría ni propósito ni sentido. Y les recuerdo que la semana que entra tendremos la tercera conferencia de este ciclo, por vía de CUDI, se publicará en el propio portal, y a todo el resto de nuestros colegas les estaremos enviando, igual que se hizo en esta ocasión, la reiteración del programa, fechas, y aquí los esperamos la siguiente semana. Que tengan buena tarde y muchas gracias. Gracias, doctora. Oiga, doctora, perdón, va a decir que somos abusivos de su tiempo. Aquí ya me reclamaron por acá el público, Vox Populi Vox Day, dice, ¿qué pasó con la moraleja que nos iba a contar? Ah, sí, moraleja. Nada más. Sí, bueno, finalmente nuestro planeta, pues la Tierra es el único planeta habitable que conocemos hasta el momento. Entonces, a veces escuchamos, ¿no?, en las noticias cosas como que estamos acabando con la vida en la Tierra, ¿no? Estamos acabando con el planeta. Y me parece tan absolutamente ridícula esa posición. Pero no vamos a acabar con el planeta. O sea, es una piedra de 12,000 kilómetros de diámetro, o sea, por favor, no vamos a acabar. O sea, ¿acabar en qué sentido? Y acabar con la vida en la Tierra. La vida en la Tierra lleva 3.500 millones de años. Nosotros necesitamos a las bacterias. El 90% de nuestro cuerpo, o sea, agarran 10 células de ustedes, 9 de ellas son bacterias. 9 de ellas no son ustedes, son bacterias. Entonces, estamos hechos de bacterias. Entonces, en realidad, la vida en la Tierra no es nuestro gato y nuestra, ¿no? O sea, no, la vida en la Tierra
son los organismos microscópicos. Esos son los que han estado aquí desde hace 3.500 millones de años y aquí van a seguir y nosotros los necesitamos y de aquí hasta que se evaporen los océanos y el sol se convierta en una gigante roja y entonces se va a acabar la vida en la Tierra. Nosotros no tenemos la capacidad de acabar con la vida en la Tierra. Estas bacterias pueden comer, o sea, pueden utilizar hidrógeno, pueden utilizar azufre, pueden vivir de comer rocas, pueden vivir al lado de un reactor, pueden comerse nuestro petróleo, pueden vivir de la basura, ¿no? Cuando vemos esas aguas así que uno dice muertas, ¿no? Donde los pescados se murieron, vayan a Michoacán, ¿no? A los lagos, ¿no? Que uno ve así todos los lirios y todo, uno está muerto ahí abajo, pero pues, saca una muestra, la mete al microscopio y hay un montón de bichitos ahí, ¿no? Entonces la vida no la vamos a terminar, aunque contaminemos todo el planeta, lo calentemos, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que sí estamos haciendo con el planeta? Cuando nosotros vemos esas imágenes así terribles del osito, ¿no? El oso polar, así que se agarra al iceberg, así, porque está apenas en el último pedacito del iceberg que se está derritiendo, eso nos debe asustar mucho. Y nos debe asustar mucho porque eso significa que estamos terminando con las condiciones de este planeta que le permiten la vida a los seres humanos. Y la vida en los seres humanos no nomás es decir, sí, no, pues que yo pueda, que esté calientito, o que no esté muy frío, o que no esté muy caliente, no, la vida de los seres humanos depende de toda una economía, o sea, el hecho de que no llueva aquí y llueva allá, en que se congele arriba y no abajo, todo eso cambia completamente la economía y de lo que dependemos los seres humanos. Entonces, si con algo podemos terminar, es con las condiciones que nos permiten vivir en este planeta, a nosotros, ¿no? Entonces, la cosa es muy curiosa, porque entonces tenemos a esta especie que efectivamente puede entender todo esto, puede entender que hay planetas alrededor de otras estrellas, puede imaginar de qué están hechos esos planetas, puede buscar vida alrededor de otros planetas, y por otro lado puede mandar naves a explorar otros planetas, como lo hemos hecho con Marte, con Júpiter, con Titán, y por otro lado también tiene la capacidad de extinguirse, ¿no? Y no importa, o sea, además si nos extinguimos no importa, porque nadie nos va a llorar, entonces es nuestra decisión. Gracias. Pues eso sería todo y les agradecemos mucho su presencia, como dijo Ingeniero Viñals, y les recordamos, esto no se ha acabado, el ciclo sigue con vida, Vida en el Universo. La próxima charla, el jueves próximo, jueves 13, tenemos lo que aquí se mencionó, Titán, Europa y sus secretos. Va a venir una investigadora a hablar sobre Titán y Europa y sus secretos. Sobre todo Titán, como dijo la doctora, es interesante porque hay un océano, en Europa es donde hay un océano, ¿no? Entonces nos va a hablar sobre esos avances que tienen. Y después tendremos como cereza del pastel, una de las conferencias más esperadas, lo del Curiosity. Va a venir el investigador que está trabajando en la NASA, especialmente del Curiosity, el doctor Navarro. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, y que tengan buen provecho.